Estás escuchando Vivir Rodando. ¿Cómo enfrentarse a lo inmortal? A lo que nunca muere. ¿Con qué ojos mirarlo? Hace 70 años apareció una obra que llegó para quedarse en la historia de la cultura universal, trascendiendo al propio cine. En 1956, John Ford estrenaba su western The Searchers, bautizada con el prodigioso título español Centauros del Desierto. Llegó para quedarse y para que multitud de gente hablara de ella o analizara sus imágenes durante décadas. Sobre esos dos vaqueros que buscan, respectivamente, a su sobrina y a su hermana tras su secuestro. De ella se ha dicho todo y de todo. La prodigiosa interpretación de John Wayne como Ethan Edwards, esa visión del racismo, siendo en realidad una de las películas más antirracistas de la historia. La relación entre Ethan Edwards y Martin Pauly, el personaje que interpreta Jeffrey Hunter, el verdadero héroe de la película. La relación de la película con la novela que adapta, The Searchers, de Alan LeMay, crudo y prestigiosísimo libro, uno de los clásicos de la literatura del oeste. La no tan soterrada historia de amor de Ethan Edwards con su cuñada Martha, sus analizados hasta la extenuación primeros 40 minutos, su influencia en los directores norteamericanos del nuevo Hollywood, Spielberg, Coppola, Milius, Scorsese, Max Steiner, su música, su humor, Vera Miles, La mecedora de Moses, Monument Valley. De pocas obras cinematográficas se ha escrito tanto, de ahí su carácter inmortal. Para enfrentarse a ella de nuevo en este programa, yo, Raúl Cornejo, y el invitado de este programa, Rafa Simons, le hemos vuelto a ver, pero esta vez de forma distinta. Esta vez en una sala de cine, con una pantalla grande y en una sala casi llena con más de 200 personas. ¿Cómo ha sido la experiencia de ver una película inmortal de 1956? ¿Cómo ha sido ver tanta belleza con tantos años en pantalla grande? Cuando estamos en la época que quizá marca el principio del fin de la humanidad, ¿cómo es ver esta película? ¿Nos influye algo en nuestra mirada al verla? En este programa de VR, que cuenta como invitado con Rafa Simons, Centauros del Desierto, 70 años después. Pues tengo el placer de tener a mi lado a Rafa Simons para este programa de VR. Hola, Rafa. Hola, buenas, Raúl. Pues tú sabes que al principio de la película, como hemos visto más hace unos pocos días, el personaje de Ethan Edwards vuelve a casa después de tantos años y tú vuelves a casa, vuelves a tu casa, que es Vivir Rodando, después de muchos años. Hicimos un programa pandémico de estos internautas hace como 6 años, pero hace 7 hicimos el último programa, además sobre Pauline en la playa, otro clásico que no tiene nada que ver con la película de la que vamos a hablar ahora. Y bueno, te agradezco que vuelvas a tu hogar. Sí. Como Ethan Edwards, pues yo te abro la puerta, no soy Martha, pero te abro la puerta para que entres aquí y estés cómodo y entres a tu hogar, que es Vivir Rodando. Bueno, muchísimas gracias porque como dices ha pasado mucho tiempo y tenía muchísimas ganas de volver a Vivir Rodando porque siempre que he venido, que ya son unas cuantas veces, sí. La verdad es que lo he pasado fenomenal y siempre una experiencia muy divertida hablar de cine. Yo realmente para los oyentes decir que tengo el síndrome del impostor, porque no soy así un sesudo estudioso del cine, no, digamos que mis aficiones van por otro lado a la hora de dedicarme a profundizar, a analizar, a estudiar, pero sí que soy un enamorado del cine. Entonces, bueno, pues comentar un poco las sensaciones y pasar un buen rato y, bueno, aportar un poco sobre el tema del que vamos a hablar. Bueno, aficiones que pueden ser, por ejemplo, la música, ¿no? La música y la lectura, básicamente. Con los años son las que se han quedado, ¿no? El cine, la música y la lectura, ¿no? Que al final el cine es música y lectura también, ¿no? Sí. El cine lo engloba todo. Sí, al final es contar historias, ¿no? Yo siempre creo que en el fondo cuando me preguntan qué me aficiona o qué es lo que me gusta, que me cuenten una buena historia y un poco pues aprender a partir de las historias, que me hagan pensar y fíjate que tanto la música como el cine como la literatura como los libros en el fondo hacen esto, ¿no? Eso junto al ajedrez son las 4 cosas, ¿no? que han perdurado. Las demás se las llevó el viento, se fueron entrando y viniendo, pero son las que han permanecido. Bueno, venimos de hacer una experiencia, además hace una semana, de una gran experiencia, más te lo agradezco. Una de las experiencias cinematográficas de mi vida, sin duda. Y ya creía que no iba a vivir muchas, porque ya soy un poco mayor. Vamos a explicar un poco lo que vivimos hace una semana cuando vimos Centauros del Desierto en una pantalla súper grande. En breves trazos y contamos lo que vivimos en esas 2 horas, ¿no? Bueno, Kinépolis,
cadena de cines conocida por todo el mundo, por toda España, hace unos ciclos que seguramente muchos ya conoceréis, que creo que se llaman Kineforum, que es rescatar películas clásicas, ¿no? Y ponerlas en una pantalla de cine. Películas clásicas, es verdad que el concepto clásico está es muy laxo, pero vamos a ver, pero básicamente son películas clásicas modernas, ¿no? Pues desde Forrest Gump o El Padrino, o cosas así, o Mad Max, la última de Mad Max, ¿no? La penúltima de Mad Max, la de Charlize Theron. Bueno, es ese concepto de clásico, ¿no? Y en este ciclo de películas, que se hacen en varias ciudades españolas, incluida Alicante, que es donde estamos grabando Rafa y yo, pusieron una película clásica de verdad. Porque quiero comentar el concepto que yo tenía de cine clásico, que no sé si era el tuyo, porque tú y yo tenemos una edad parecida, que para mí el concepto de cine clásico que tenía cuando era niño eran películas de los años 30-50 que fueran norteamericanas. Y ya si eran en blanco y negro, eran más clásicas. Obviamente una película francesa de los 50 también es un clásico, pero para mí el concepto de cine clásico era el cine norteamericano y de Hollywood que se hacía. Ese es el concepto con el que yo crecí. Entonces, Kinépolis puso una película de cine clásico de verdad, ¿no? Que es Centauros del Desierto, de John Ford, y allí fuimos Rafa y yo a verla. Vamos a contar un poco la experiencia, pero antes voy a contar la experiencia previa. Cuando Rafa me lo dice, obviamente estoy encantado de ver una película, ver una de las películas de mi vida en una sala grande, porque la he visto varias veces, pero siempre en pantalla pequeña. Pero pienso, bueno, pues Kinépolis nos va a poner en la sala más pequeña que tiene. Ya sabéis que Kinépolis es una sala, es un multicine, ¿no? Y yo pensaba que, no, pues no es una sala pequeña. Y cuál es mi sorpresa cuando entramos y nos encontramos con la sala más grande, que es la sala 3 del cine, con 311 butacas. Y dije, bueno, un pantallón absolutamente impresionante. Y dije, bueno, voy a vivir una experiencia de ver Centauros del Desierto en una pantalla grande. Qué genial. Y dije, pero pensé luego, porque entramos como 10 minutos y pensé, vamos a tener mucho espacio, ¿no? Aunque tú ya me habías avisado de que porque las entradas las habías comprado tú, vamos a tener mucho espacio, porque bueno, seremos, ¿quién va a ver Centauros del Desierto en pantalla grande? Pues seremos 12 personas, los 12 o 15 personas en Alicante, y nos sentamos y a los 5 minutos éramos, pues, hay 312 butacas, pues vamos a ver, 250 personas, 200 personas por ahí. La sala se llenó casi al 90%. Y un aviso, porque yo estoy contando que la sala se llenó para ver Centauros del Desierto y la gente pensará, vale, fueron todos los viejos de Alicante. Y yo me considero viejo también, ¿no? A partir de, digamos, los 40 años. Bueno, pues hay que decir, porque yo eché un vistazo justo antes de que empezara, cuando ya estaba toda la gente sentada, que había como un 40% de gente joven. Gente joven, lo que yo considero joven, ¿no? 20 años para, pues, de 20 a 30, digamos. Obviamente no había gente de 15 años, pero sí que entre 18, 20, 25, pues había eso. Normalmente se sentaron a mi lado dos chavales de 20, 21 años, que por cierto vieron la película absolutamente respetuosamente, como las 200 personas que estuvimos ahí. Y básicamente es el resumen de ver, para mí, una película que va más allá de ver una película, sino un clásico o una película muy importante de tu vida en las mejores condiciones, y ver una película que especialmente luce en una pantalla absolutamente gigante. Con esas sensaciones, como Rafa y yo, muy poco tiempo después, nos juntamos aquí para grabar, para hacer este programa, para hablar de Centauros del Desierto, pero también para hablar de la experiencia de ver algo que tiene 70 años, recordemos, 56, y estamos en 2026, cumple 70 años la película, y ver algo y ver una pieza inmortal, o sea, ver, no sé, el David de Miguel Ángel, o sea, ver la Capilla Sixtina y verla en esas condiciones. Bueno, una vez he soltado este speech para que la gente comprenda cuál es la situación en la que nos encontramos Rafa y yo, ¿cuál fue tu sensación, digamos, al ver la película, acabarla o verla en mitad, o esa sensación que tuviste? No, realmente yo creo que me dura todavía, ¿no? Una semana, lo grabamos justamente una semana después, ¿sí? Fue el jueves pasado, y yo creo que me sigue alucinando, o sea, sigo en la misma sensación de éxtasis. Fíjate que me ha gustado que hayas comenzado hablando un poco de lo que era el previo, porque yo creo que es muy importante, ¿no? Una de las ideas que tenía cuando veníamos a hablar del programa, y yo creo que no lo hayamos comentado, era precisamente esto, ¿no? Pues un poco la sensación inesperada de pues la capacidad de convocatoria de una película de este estilo, ¿no? Yo recuerdo que yo lo vi porque me recibí un correo de Kinépolis, que estoy suscrito, pues cuando compras las entradas, luego pues lógicamente tienes todo el merchandising, y me llegaba un email con todas las películas del ciclo. Y resulta curioso que yo creo que tú y yo nunca habíamos hablado de Centauros del Desierto,
Y mira que nos conocemos hace que 20 años fácilmente y hemos hablado, lógicamente, cuando quedamos hablamos de cine, hablamos de películas. Y yo creo que nunca había salido el tema de que nos gustaba a los dos Centauros del Desierto, pero lo primero que me llamó la atención fue la conexión, porque vi que había muchas películas, El Padrino, Forrest Gump, pero la única que me llamó la atención fue Centauros del Desierto y pensé inmediatamente en ti, lo cual es curioso y entonces fue cuando me dijiste, pues una de las películas de mi vida, y bueno, la mía también, o sea, de mi vida también, ¿no? Entonces esa primera conexión ya me resultó muy interesante. Y luego me resultó muy interesante lo que comentas, ¿no? Yo pensaba que íbamos a ser tres, además de 50 años para arriba, o incluso 70, y sin embargo se dio una especie de comunión, ¿no? Porque es lo que tú comentas, no solo es que la pantalla fuese una pantalla grande, sino que además había gente de todas las edades y muy volcada, o sea, muy centrada en el cine. A mí me recordó a la sensación de cuando yo iba al cine cuando yo tenía 20 años, ¿no? Que el cine era pues realmente un acto que centraba tu atención, que digamos ibas ahí y era lo que ibas a hacer, a ver la película, con lo cual tenías plena concentración. El otro día oía en un programa también sobre cine que antes ibas al cine con la finalidad de, digamos, centrarte, evadirte, y ahora vas al cine para evadirte de la realidad, ¿no? Y yo creo que, sin embargo, aquí no, aquí la gente estaba realmente centrada en la película y eso me gustó mucho, creo una comunión muy, muy interesante. Sí. Hay que decir que preguntaron, porque, bueno, en Screenforum hay un coloquio antes y después de la película y preguntaron quién había visto la película y digamos que estaba mitad y mitad, ¿no? Mitad y mitad. Obviamente mucha gente joven no la había visto y es normal, ¿no?, que esa atención esté en los que no la ven. Es una película muy apabullante la primera vez que la veas donde sea. Y la verdad es que me daba un poco de envidia a la gente de 20 años que la había visto por primera vez, porque yo obviamente la vi en la tele muy de niño. Y la gente que ya la habíamos visto, yo creo que muchos no la habían visto en esas condiciones, ¿no? O sea, no habían visto el Monument Valley de Centauros del Desierto en esas condiciones de tamaño, ¿no? O sea, por fin veíamos el Monument Valley de verdad, en una tele pequeña. Hay que decir, antes quiero dar un aviso y a lo mejor no estás de acuerdo conmigo. Rafa y yo somos ya unos señores mayores, yo no voy a decir mi edad, tú si quieres sí. Sí, yo 51, vale. O sea, que para que se ubiquen. Para que se ubiquen. Yo no quiero que este programa sea una nostalgia absolutamente de cualquier tiempo pasado fue mejor, porque solamente sí que vayamos a comparar situaciones de antes y después. No creo que sea inevitable. Eso. Pero es inevitable que seguramente caigamos en la trampa de la nostalgia y de cualquier tipo pasado fue mejor, porque todos los que nos hacemos mayores pensamos que antes éramos más felices, antes había mejor cine, todo antes era mejor. Ya es un aviso que damos. Si caemos en esa medio rancior, pues pido perdón porque ese no es el objetivo. Pero sí que va a tener algo de esto en el programa. Pero fíjate que un poco el mensaje que hemos lanzado al inicio es casi el contrario, ¿no? Sí. Porque lo que nos ha llamado la atención, que yo creo que también hay, igual que nosotros cuando recordamos el pasado pensamos que es mejor, porque no recordamos el pasado de verdad, sino que yo creo que nuestro cerebro lo romantiza y nos quedamos con lo mejor. Y entonces yo no tengo muy claro que el pasado realmente exista, sino que existe nuestra construcción del pasado. Sin embargo, a mí la sensación que me quedó es que tampoco el presente del todo existe, ¿no? En el sentido de que tenemos también clichés sobre el presente, sobre cómo son la gente en el presente, sobre cómo las redes sociales nos cambian. Y esto fue como un acto, no sé, de ver que no es así, ¿no? De que hay gente que, pues hay de todo, hay gente que le interesa de todo, somos muchos en el mundo y entonces, pues ese interés existe, ¿no? Y hay totalmente capacidad de atención, de debate, de gusto por cualquier manifestación artística. Sí. Entonces, yo lo veo al revés, yo lo veo casi... Y especialmente he querido hacer hincapié en esto de los jóvenes, ¿no? Creo que sí que estamos cayendo mucho en los jóvenes son de una cierta ideología, ya sabemos lo que se está diciendo, que encuestas de una cierta ideología, no leen, no hacen nada, no sé cuánto. Bueno, pues ¿cuántos jóvenes hay? Primero, habría que ver qué es la palabra joven, hasta qué edad ponemos los jóvenes. Habría que ver la clase social y habría que ver su educación y habría que ver que son muchos y son un montón. Y esto de los jóvenes son así, bueno, depende de qué jóvenes o no sé cuánto. ¿Qué pasa? Que los jóvenes que estuvieron con nosotros viendo la película, callados y alucinando con la película, ¿son mejores que los que estaban fuera? No, ni mejores ni peores, pero a esos les gustaba la película. Lo metemos dentro de este saco donde los jóvenes son lo peor. Bueno, pues
estereotipos. Claro, y que tendemos a homogeneizar, pero que luego hay jóvenes que tendrán, a algunos les gusta el cine y a otros les gustarán 1000 cosas distintas. Y no pasa nada. Y cuando les conoces dices tú, wow, fantástico, ¿no? Entonces yo estoy en contra de ese discurso, ¿no? Yo sé que creo que hay una esperanza, hay una... Siempre hay una esperanza, claro. Siempre hay una esperanza y los jóvenes al final son muy vitalistas y también hay que decir una cosa, hay que dejar que todos nos equivoquemos, pero sobre todo que los jóvenes se equivoquen. Claro. Que la gente con 18, 19 o 20 diga chorradas, que no... Claro. Es que si yo me miro a mí mismo a los 17 años, digo... Qué estupidez decía, ¿no? Pero bueno, hay que dejarles que se equioquen. Y hace 10 años. ¿eh? Yo a veces me escucho en algún programa de radio y digo, pero ¿cómo decía yo estas cosas? Y ayer. Bueno, antes de cambiar de tema, me ha gustado mucho lo del concepto de clásico. Porque efectivamente ahí es donde sí que tiene que ver con lo que contabas del todo tiempo pasado fue mejor, porque ahí sí que se ve la nostalgia, porque claro, yo cuando veía clásico Forrest Gump, Mad Max, o sea, películas que yo vi el estreno, que yo fui al estreno de esas películas y las vi estrenarse, no sé, te dicen, no estaba en el ciclo, pero por ejemplo el paciente inglés, o sea, ahí te das cuenta de que te haces mayor, ¿no? Y tienes un bagaje porque claro, todas esas películas las has visto en el cine cuando se estrenaban, ¿no? Entonces también la sensación que me queda también es un poco de vértigo, ¿no? De, pues eso, que realmente el año 2000, si tú te sitúas cuando yo... La primera vez que a lo mejor vi Centauros del Desierto fue fácilmente, yo nací en el 75, pues debió de ser, no tengo el recuerdo, pero debió de ser a lo mejor entre los 10 y los 15 años, fácilmente, cuando veía las películas de vaqueros. Es la misma distancia del 56 al 86, 30 años, que del 96 ahora, ¿no? Entonces la perspectiva del tiempo no la tenemos. Sí, no, mano, me he arrepentido de no invitar a alguno de los jóvenes que teníamos al lado a este programa porque sería muy interesante. Es muy interesante lo que podemos decir nosotros, pero es más interesante lo que digan estos chavales sobre ver esta película, ver esta especie de narrativa, ver este color, ver este ritmo que tenía el cine de los 50 americano o 40, que no tiene nada que ver con el cine de ahora, como es obvio y lógico. Antes de volver a Centauros, ¿notas el paso del tiempo cada vez que pasas años? Lo lógico es que sí, ¿no? Sí que noto el paso del tiempo. En mi caso, además, por una circunstancia muy personal, que a lo mejor, claro, esto ya no es compartido por todo el mundo, pero hay un dato en mi vida que me hace sentir el paso del tiempo. Es que yo doy clases, soy profesor asociado en la universidad, y entonces yo se lo digo a mis alumnos, y es que yo empecé a dar clase y mis alumnos tenían 23 años. Y yo he ido envejeciendo, pero mis alumnos, que lógicamente no son los mismos, siempre siguen teniendo 23 años. Ellos nunca cambian de edad. Entonces, fíjate que esto es una cosa en la que sí que a través de eso, esa imagen fija, notas el paso del tiempo, ¿no? Sí, y aparte pasa más despacio. No sé si es una sensación... pasa más rápido. Sí. No es una sensación que yo creo que es compartida, ¿no? Como que esta mañana decíamos, ya estamos en mayo, ¿no? O sea, pero si hace poco estábamos en 2025... No, hermano, podríamos ya hablar de una cosa personal. El último programa que grabamos tú y yo, que ahora no me acuerdo, pero que es uno de los mejores programas de Vivo Rodando, que es un programa sobre Paulina y la playa, como lo he dicho, lo grabamos, lo tengo apuntado, hace 7 años. Y lo grabamos idénticamente en el mismo sitio y creo que en las mismas posiciones que estamos ahora. ¿Sí? Mismo sitio, mismas posiciones. Te diría que con los mismos vasos que tenemos ahora. A ti yo te veo prácticamente igual, afortunadamente, pero sí que es verdad que cuando tú ves a gente, y esto lo veremos con lo que hemos visto en la pantalla, luego haremos una reflexión y quiero hacer una reflexión, el paso del tiempo no tanto lo notas tú, que yo también lo noto, sobre todo las canas típicas, porque a mí me han salido bastantes canas, lo notas en los demás y el impacto llega en los demás, de ver cómo esa persona que tenías al lado hace 3 años de repente se ha vuelto mayor. Contigo no pasa, y con esto estoy muy contento porque tenía mucho miedo, porque han pasado 7 años y estás bastante igual. Pero sí que igual de mal, ¿no? Notas en tu entorno el paso del tiempo, que es como notas, más que por ti. Notas el paso del tiempo y dices, bueno, si esta persona ha envejecido, yo también habré envejecido. Sí, ¿no? es como un espejo, ¿no? La realidad es como un espejo que te sitúa y te marca la distancia. Yo lo noto, por ejemplo, mucho también en el trabajo respecto de personas que tienen 5 o 6 años más que yo, que las has conocido, las conoces de hace 20, 30 años, pero tienen un poquito más de edad que tú. Y entonces ahí es donde notas mucho el cambio y dices, no, yo no estoy igual, yo estoy más joven, ¿no? Lógicamente no es así. También esa resistencia, ¿no? a envejecer, a pensar que tú estás igual que ellos, ¿no? Eso también y luego la falta de autopercepción, porque efectivamente si no existiese ese espejo, yo no me siento una gran diferencia de cuando tenía 20 años. O sea,
porque veo a otros, pero a nivel mental yo creo que sigo pensando igual, tengo la misma vitalidad, tengo las mismas ganas de hacer cosas, a veces las fuerzas ya acompañan menos, Sí. pero no tengo una percepción intelectual, digamos, intelectualmente no tengo una percepción de paso del tiempo en cuanto a pérdida de capacidad cognitiva, pérdida de análisis, Entonces eso es curioso, ¿no? Sí, no, mano, sería curioso coger ese programa de Ponerle a la playa, escucharlo en paralelo a lo que estamos haciendo. Y las voces y la energía serían prácticamente igual. Sí. Lo cual, porque me estoy dando cuenta ahora, aunque yo no escucho los programas, pero me estoy acordando que la misma narrativa es la que teníamos hace 7 años hablando de una película francesa que no tiene nada que ver, que hablando de Centauros del Desierto. Con lo cual el tiempo pasa, pero quizá las personas no tanto. El físico se nota un poco como eso. En una cana, en una vejez, en una arruga. Pero mientras estés físicamente bien, no hay tanta diferencia exactamente. Yo creo que el tiempo pasa, pero la edad es mental. ¿No? Esto es un tópico que siempre se ha dicho y es cierto, de que hay jóvenes muy viejos y viejos muy jóvenes. Y yo creo que es cierto, ¿no? Y luego una cosa que decías de la voz, a mí es una tontería, pero siempre me ha fascinado cómo la voz no envejece. Yo creo que la voz no envejece. Yo pensaba que no, pero yo pensaba que sí, pero justo escuchándote a ti y viendo este experimento que estamos haciendo de grabar tantos años después, tu voz y tu narrativa sigue siendo igual, prácticamente igual que hace 7 años. Y yo lo noto mucho, ¿sabes en quién? En los actores y en los cantantes. No sé, tú ves a Mick Jagger, por ejemplo, y lo ves con 80 años, o ves a Paul McCartney, y luego se ponen a cantar y la voz es la misma, dices tú. O sea, y los actores les pasa lo mismo. Un actor, no se me ocurre quién puede, por ejemplo, Michael Caine. Tú ves a Michael Caine y la voz, a ver, notas que es una persona más mayor, pero el deje, el tono, ¿no? Es una cosa que es curioso como la voz no envejece. Por eso hacemos radio también. Claro. Ahora es lo más cercano a la inmortalidad, junto con el cine. ¿Qué tenemos? Has hablado antes de cuando viste Centauros del Desierto por primera vez. Vamos a hacer un poco ese juego para compararlo con haberlo visto hace nada en pantalla grande. ¿Cuándo viste, ya me lo has dicho un poco, Centauros del Desierto y cómo lo viste? Entiendo que lo viste obviamente en televisión, pero ¿tú eras de estos privilegiados que podías ver una película entera tú solo en televisión? ¿O simplemente la tele estaba encendida y la veías? ¿Lo veías con tus padres? ¿Cómo era? Pues lo juego? veía, fíjate que lo veía lógicamente, como bien dices, en la televisión. Además, cuando yo era joven no había vídeo. O sea, yo viví en la época en la que no había ni siquiera vídeo, con lo cual no es una película sacada del vídeo en el que tú generas pues una reunión de decir, mira, tal hora, tal día la voy a ver, sino que era, mira, que es que el sábado a las 4, después del telediario, ponen Centauros del Desierto, y entonces era la película que estaba en la tele. Y si te levantabas o tenías que hacer algo, alguien llamaba por teléfono o lo que fuese, te perdías la película, porque no la podías parar y echar hacia atrás, ¿no? Con lo cual yo creo que somos de una generación que vimos el cine a trompicones. Sí. Vimos el cine, además, y yo creo que de una manera muy privilegiada, porque sí que es verdad que para quienes escuchen esto a lo mejor no vivieron esa época, la televisión en aquella época no era ni mejor ni peor, pero sí que tenía una oferta de cine mucho mayor. Y yo, por ejemplo, claro, ahí vamos a entrar. Yo, por ejemplo, toda mi formación cinéfila, yo no tuve vídeo por circunstancias familiares, etcétera. Yo no tuve nunca vídeo en mi vida hasta que me casé. 28 años, yo nunca tuve un vídeo en casa. Entonces y sin embargo, yo he visto cientos, miles de películas, pero era comprando en una revista que se llamaba Tele Indiscreta. Claro, esto es todo pre-internet. Sí, sí. Ahora sí que estamos siendo... Claro. Es todo. Yo me compraba con 12 años, me compraba el Tele Indiscreta para ver a qué hora por la noche, a la 1, a las 12, ponían películas. Me costaba pelearme con mis padres porque quería ver que es que a las 12 de la noche el jueves ponen una película de Henry Fonda, El Estanque Dorado, que es buenísima, yo quiero verla. Y claro, tenías que verla porque no podías ni grabarla, yo no tenía vídeo, al principio ni había vídeo, ¿no? Entonces, yo creo que Centauros del Desierto, volviendo un poco a tu pregunta, yo la debí de ver y la veía con mi padre porque a mi padre le gustaba mucho el cine que se decía en aquella época de vaqueros. Entonces sí que era como una especie de... Y yo creo que muchas veces los fines de semana, los más viejos del lugar lo recordarán, no sé si era en la 1 o en la 2, después del telediario, a las 3:30 o así, programaban muchas veces, había cine de todo, pero yo recuerdo especialmente muchas películas de vaqueros, que se decían en aquella época de tiros, decía mi abuelo. Rafa, películas de tiros. Y entonces yo creo que la vi con mi padre, pero la vi como no siendo consciente de lo que estaba viendo, como una película más de vaqueros, ¿no?
Pero no recuerdas si te impactó mucho esa película o lo viste un poco, que decías, otra, esto es un poco distinto de otras películas de vaqueros que ponen. ¿O? No lo recuerdo. Podía decir que sí, podía tirarme aquí ahora un poco el moco de que ya percibí, pero porque era muy joven. Lo que sí, te la deja votando para que digas que claro, sí, yo claro, ya vi exacto. Yo ya vi la posición de la cámara y entendí. No. Lo que pasa es que sí que recuerdo, entonces, ¿cómo puedes recordar que la viste en aquella época? Porque cuando la vi después, y ya un poco con perspectiva de quién era John Ford, de quién era John Wayne, de qué era Centauros del Desierto, recordaba lo típico que nos pasaba, ¿no? Que veías la película, tengo que ver Centauros del Desierto pensando que nunca la había visto, tengo que ver Centauros del Desierto, a lo mejor te estoy hablando ya con 16, 17 años, y cuando la vi dije, pues yo esta la he visto. Que era una cosa que nos pasaba mucho, que habíamos visto muchas películas o trozos de películas, y cuando después ya con un interés por el cine y por quieres formarte en los autores, veías las películas, muchas veces te pasaba esto, ¿no? Decías, esta película ya la he visto. Y entonces por eso sé que la vi en aquella época, porque lo recordé después. Hay que decir dos cosas de nostalgia, que en esta época de la que habla Rafa, que también viví, que va desde el principio, desde las televisiones públicas, autonómicas y privadas, el cine era no importante, era vital. Estamos hablando de que se ponían muchas películas y a todas horas, mañana, mediodía y noche. El cine era importantísimo y tenía unas altas audiencias, que seguramente se haría también porque, bueno, no sería muy caro. Tenías que pagar los derechos y ya está. Y hacer un programa de producción propia pues era más caro. Por las razones que fuera, el cine era vital en televisión, vital. Y dentro de este cine vital, el cine del oeste... Yo lo conozco como tu cine de tiros, ¿no? Yo era el cine del oeste. Mi abuelo decía mi padre de vaqueros y mi abuelo de tiros. El cine oeste, el cine de western, era imprescindible. Básicamente por una razón que todo el mundo sabe. Tenía mucha audiencia, era muy popular. No sé si pasa en otros países, pero en España el cine del oeste es muy popular y tiene mucha audiencia. Tanto que a hoy, que ha cambiado mucho la situación y ya se pone no mucho cine... El cine del oeste sigue teniendo como un peso. Por las mañanas en la 2 te ponen una película, 13TV creo que tiene un ciclo, las autonómicas siguen teniendo ciclos del oeste. Es un cine que ha enganchado siempre mucho con el público español. Yo creo que con el público de todo el mundo. Principalmente porque el western quizás sea el género cinematográfico por excelencia. Aunque parezca increíble, más que la comedia y el drama. El western, aunque nos da la sensación que no se hacen westerns, primero sí se hacen, pero nunca va a morir, nunca va a desaparecer, porque es como el cine en esencia pura. Y luego vamos de este cine del oeste. Yo voy a contar una experiencia mía con el cine del oeste. Yo obviamente veía todo lo que salían, pero obviamente era un niño, con lo cual en mi casa había más de una persona, con lo cual eso de sentarme a ver una película entera, no sé cuánto, por cierto, una película con anuncios, con lo cual era una experiencia que eso sí que no se echa de menos, eso sí que no lo echo de menos nada. Había 20.000 cortes y todo esto. Bueno, sobre todo cuando fue antes no había tantos cortes. Es lo que te iba a decir, que en un primer momento, yo un poco por, perdón que sí, pero un poco, yo creo que el punto de inflexión fue la llegada de las privadas. Sí, que fue donde privadas, cambió. Más que las autonómicas. Porque cuando yo era, digamos, tenía esos 10, 15, 20 años, solo había la 1 y la 2, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, recuerdo, lo que más cariño recuerdo eran los ciclos que ponían los martes por la noche en la 2, en verano, que yo ahí he visto, ponían ciclo, y cada martes todas las películas de Paul Newman. Luego terminaba Paul Newman, todas las películas de Robert Redford, todas las películas de Orson Welles, y ahí es donde yo me formé realmente, en ese... Y ahí había menos cortes y menos insistencia. Y mucho menos cortes, pero sí es verdad que al llegar a las privadas, pues acabó siendo muy desesperante ver una película, porque había como 100.000 cortes. Normalmente sigue habiendo 100.000 cortes, y espero que algún día algún oyente de Vivid Rodando me explique exactamente qué es esto de que los programas, no ya no las películas, empiecen los programas prime time, que empiecen a las 11 de la noche. Es absolutamente una cosa demencial que alguien ha normalizado desde hace tiempo, y esto sí que es rancio absolutamente, pero como antes que era a las 9:30, el prime time empieza a las 11 de la noche, programas de 2 horas, más los cortes, 2 horas o 3 horas, más los cortes. Y los que hemos estado en el extranjero, en Bélgica o en Alemania, la gozada de que el prime time empieza a las 8. Eso me parece lo natural. Es que yo siempre he querido ser un poco francés y cenar a las 8. Exacto. O sea, un día abriremos el melón de por qué tenemos que cenar a las 9:30 de la noche. Exacto. O a las 10. Sí. Que yo a las 8:30 ya quiero cenar y ya se acabe la cena y volver a ver una película o hacer lo que sea, o salir o lo que sea. Y aparte terminas a las 8:30 hasta las 10:30, 2 horas una película, es que te da tiempo a ver hasta 2. Sí, esto, a ver si algún día, por favor, quien organice lo del cambio horario y todo eso, que cambie para el futuro, para tus hijos y tus nietos, lo de la cena a las 9 de la noche. Yo creo que en España lo tenemos perdido. Es una batalla cultural, no es contracultural. Sí, no, eso es completamente absurdo.
Bueno, el cine era muy importante y el cine este también. Y yo quiero contar mi experiencia personal con Centauros, porque obviamente yo veía de todo, veía todo lo que sea Ozores, vi muchísimo cine español, cine de barrio, de Mariano Ozores, Lina Morgan, me sé la filmografía entera. Pero hay 3 películas del oeste que me marcan a mí personalmente. Una es Centauros del Desierto. Que no voy a decirte que yo hiciera un análisis cuando era niño, pero la vi muy, muy joven y sí que vi algo ahí que dije, esta peli es algo increíble, ¿no? Hay 3 películas que voy a nombrar ahora que me parecieron que se salían un poco del molde del western que yo veía. Películas estupendas, pero que salían un poco, que son Centauros del Desierto, El Sargento Negro, también de John Ford, que es una película muy especial, no es exactamente una película del oeste, es un thriller, y especialmente otra que algún día espero hacer algún programa de ella, y que es una película que más me marcan de niño, porque la veo muy joven, que es Infierno de Cobardes, de Clint Eastwood, que es una película rarísima, una pesadilla, y fue, digamos, la primera película rara que vi. La primera película que se salía un poco del canon de una película que veías, ¿no? Es una película rarísima, una pesadilla, más bien es una película de terror, más que del oeste, y me marcó muchísimo. Me acuerdo cuando la vi, y era muy niña, y la vi en casa de mi abuela, y me acuerdo que aluciné diciendo, no entiendo qué es esto, qué está, porque que tengo 9 años y estoy viendo una cosa que no entiendo nada, pero me fascinó. Pero volviendo, sí que Centauros del Desierto la vi de pequeño. Seguramente la vi en una tele muy pequeña y en esa época no había mucha calidad de imagen. Ya los decorados me interesaron, pero sobre todo la historia veía que era algo raro, veía que el protagonista era un poco raro, veía que todo era muy raro y muy fascinante, ¿no? Y muy distinto, ¿no? La estructura, en aquel momento no tienes conciencia, pero la estructura narrativa era muy distinta a la del oeste. A mí me ha interesado una reflexión así que has hecho de pasada, que es el por qué el western es tan popular, ¿no? Sí. Y por qué el western es cine. Yo tengo mi teoría de por qué, porque alguna vez lo he pensado, y yo creo que es porque es el tipo de historia que es como más directa a la esencia humana, ¿no? El western tiene tan poco alrededor, tiene tan pocas capas para poder, digamos, complicar o para poder hacer una historia alternativa o por distintos discursos narrativos, porque si lo piensas, las estructuras de los westerns son muy sencillas, no hay mucho que contar, ¿no? Y hay mucho que contar, sin embargo. Es como una contradicción, no se expresa a lo mejor bien, pero el hecho de que sean personas que viven al límite, que están tan en contacto con la vida y la muerte, que haya tanta, digamos, traiciones, actuaciones crueles, que el destino a veces pues no sea justo. No sé, es como que sitúa la esencia humana, ¿no? Habla mucho de la esencia humana porque son personas situadas en una situación límite, en una posición límite. Entonces yo creo que eso es lo que le gusta a la gente, que es muy directo y todo el mundo lo entiende. Un western todo el mundo entiende cómo funciona, ¿no? Sí, es muy sencillo, hay buenos y malos. A veces, como en esta película, en Centauros del Desierto, están muy, muy mezclados. Pero aparte de la sencillez, que tienes toda la razón, porque es muy minimalista, es la construcción de una sociedad. Al final, el cine del oeste es como se está construyendo la sociedad en la que estamos ahora, ¿no? Hay mucho desierto, muchos pueblos que se están construyendo. Es como esto. Es esencialmente humana, ¿no? Cómo se construye una sociedad, además que tú lo sabrás, cómo se construyen las leyes. Otra película de John Ford, como ese hombre que mató a Liberty Balance, ¿no? La cuestión política, aunque es verdad que casi todos los westerns son norteamericanos, obviamente hay spaghetti western, hay western español, claro que sí, pero aunque hablen de allí, la construcción de allí, se está hablando de la construcción de una sociedad desde cero. ¿Y cómo se construyen las sociedades? Pues con injusticia, con sufrimiento, con mucho sacrificio. Y yo creo que eso engancha mucho sí. a la gente. Aparte de, hombre, los tiroteos y todo eso está muy bien. Que también enganchan a la gente. El tema de la escena de tiros, la escena de violencia, la lucha contra los indios, es una mezcla muy potente. Yo creo que tiene una narrativa muy potente, muy, muy directa y que a la gente le engancha porque no necesitas hacer un análisis. Luego el western se fue haciendo más complicado y a lo mejor ya sí que tuvo esa exigencia. Pero es algo que yo creo que le llega a todo el mundo, ¿no? Todo el mundo en el western algo le saca al western. Y luego es curioso lo que tú dices, cómo refiriéndose a un marco muy concreto, que es el americano, sin embargo, realmente es casi universal, ¿no? Habla de lo que podía haber ocurrido en todas partes, ¿no? Y cómo nos identificamos todos con estos personajes. Sí, volviendo a lo de la juventud, tú si tuvieras 20 años o alguien que de los que yo tenía al lado de 20 años, ¿qué te crees que se quedarían lo primero de la película una vez salido? Si ellos tuvieran que hacer este programa,
¿qué es lo primero que se quedarían? Imaginémonos que tenemos 20 y tantos años y vemos por primera vez Centauros del Desierto en pantalla grande. ¿Con qué nos quedaríamos? Desde la mentalidad de alguien porque tú tienes hijos y yo no, claro. Con lo cual tienes ventaja. ¿Con qué se quedaría Pues fíjate que yo creo que con la forma más que con el fondo. Sí. Yo creo que quedarían impactados, pero quizá a lo mejor no estoy contestando por lo que pensaría alguien de 20 años, y estoy contestando por lo que pensé yo. Pero es que es absolutamente espectacular. O sea, no tiene nada que ver. Mira que esta película yo la he visto, ya no sé contar cuántas veces la he visto en mi vida, porque me encanta. Es una de las 5 películas que a mí más me gustan. De hecho, esto es un lugar común, lo dice todo el mundo, pero cuando me preguntan, a mí siempre, cuando me preguntan cuál es mi película favorita, siempre digo que los 40 primeros minutos de Centauros del Desierto. Y es que es así. Y mi hija siempre de pequeña se enfadaba y me decía, papá, tienes que elegir una película entera. Y entonces decía, bueno, pues entonces El hombre que mató a Liberty Balance. Pero es, entonces, y sin embargo, a pesar de haberla visto tantas veces, me impactó. O sea, me impactó no sé, los colores, no solamente también Monument Valley, que nunca lo había entendido claro, hasta ahora nunca lo había entendido. Yo pensaba que sí, pero nunca había entendido cuando hablaban esta fascinación de Ford por Monument Valley y cómo lucía. Porque yo no entendía. Ahora lo entiendo. Y luego fíjate, pero que más allá que eso, que también era una cosa que a lo mejor me esperaba o me podía esperar antes de ver la película, que me iba a impactar, hay una cosa que sin embargo me impactó y no me lo esperaba tanto, y eran las caras. Los primeros planos. Más que los desiertos. Sí, claro, sí. Como todas las escenas interiores, ¿no? En una pantalla tan grande percibes perfectamente cómo están actuando los que están en segundo plano, cómo se miran entre ellos, esas miradas furtivas. Entonces no sé si dirían eso, pero yo creo que algo de eso dirían, ¿no? Algo... No, ahora es exagerado decir esto porque jugamos con ventaja, pero quizá habría que plantearse si Centauros del Desierto, los primeros planos de John Wayne son los mejores de la historia del cine. Pues sí. Que son bastante alucinantes. Sí. No sé si tienes una relación con John Wayne conflictiva como muchos, o cuál es... No. O es absolutamente como la mayoría, creo que ya está como... entregado. 10 mejores actores cinematográficos. Sí. Y me da igual si no pudiera hacer Hamlet. Claro. Es que me da igual. Para cine, dame a John Wayne. Sí. O sea, dame los primeros planos y la forma de andar que tiene John Wayne. Pero yo eso lo he aprendido a apreciar con los años. Cuando era pequeño, lógicamente, ni lo pensaba. Para mí, John Wayne simplemente no sabía ni que era un actor, ni cómo se llamaba. Era el señor que salía en todas las películas. Cuando, sin embargo, ya empecé a acercarme al cine, digamos, con ánimo intelectual, y tenía esa soberbia propia de los jóvenes. Yo he sido muy soberbio y he sido de los de reflexiones sesudas, el cine, la música y los libros cuanto más oscuros mejor, atormentados. Dejemos que los jóvenes sean soberbios también. Claro, atormentados, personajes complejos. Pues claro, John Wayne es una persona a la que no sueles valorar, y sin embargo con los años, viendo sus películas y un poco con más pose, he aprendido a apreciar ese parecer no actuar, ¿no? Que es lo que parece que hace, que eso es lo que me situaba en contra de él a veces, que es que este hombre no actúa, y sin embargo es que, claro, no, yo creo que actúa, pero parece que no actúa, ¿no? Es por ejemplo, cuando lo ves en películas, a lo mejor yo estoy pensando que no eran tanto de western, no sé, El hombre tranquilo, por ejemplo, aprecias, o incluso western un poco distintos, creo que era Valor de ley, puede ser, no estoy equivocado. Como digo, yo soy aquí, me siento un poco espíritu de, ¿cómo es? El síndrome del impostor. Síndrome del impostor, sí. Pero no sé, en esas películas, o cuando hace cualquier película de estas que hacía típica personaje irlandés, y está fuera del western, te das cuenta de lo bien que actúa, ¿no? Cómo no es verdad que no está actuando, ¿no? Y esas miradas, aquí yo en Centauros del Desierto en pantalla grande, me he dado cuenta más todavía, ¿no? Esas miradas, cómo mueve los ojos simplemente hacia un lado o hacia otro, es portentoso. Hay una mirada muy famosa que a mí me impresionó mucho viendo, como tú la has visto muchas veces, en pantalla grande, que es muy famosa, que es... Bueno, ya habréis visto la película, damos por hecho que todo el mundo ha visto la película. Cuando ellos se van a buscar a los comanches, hacen la patrulla y dejan a la familia sola, ellos se dan cuenta que ha sido una trampa y que los comanches pueden atacar su granja, y él decide quedarse ahí porque es absurdo ir a correr porque los caballos se pueden morir, no sé cuánto, ya sabemos toda esa secuencia. Entonces hay un momento que está limpiando el caballo y en primer plano, y él sabe que la familia va a morir, o sea, los comanches van a atacarlo, nunca llegarán a tiempo de salvarlo, no sé cuánto. Adelantándonos, sabe que Marta va a morir. Y sabe que Marta. Luego hablaremos de que en realidad, cuando hablamos de su familia,
solo hay un miembro que realmente le importe, que es su cuñada, con la que tiene esa historia de amor maravillosa. Nunca unos besos en la frente fueron tan hermosos. Ese primer plano, que he visto 20 veces, es muy famoso y lo jugas en Google y te sale lo primero, en pantalla grande, es cuando dije, joder, qué increíble es hacer poner ese rostro. Y eso sí que da igual que John Ford le dijera, pon este rostro, o voy a poner esta lente, o voy a poner esta luz para que luzcas, da igual, eso tiene que ser el actor. Y lo que hace John Wayne ahí vale por la carrera de muchísimos actores. Porque no está sobreactuado. Precisamente esa naturalidad con la que hacía las cosas, yo creo que te demuestra que era un actor que a lo mejor ahora se ha perdido, ¿no? A mí hay muchos actores actuales que me ponen muy nervioso, porque sobreactúan en exceso, ¿no? Pongo una cara de risa y nadie se ríe así. Pongo una cara de susto y nadie se asusta así, ¿no? Entonces, John Wayne era la cotidianidad. A mí hay dos personajes, ¿no? Que hay otro actor que es mi actor favorito. John Wayne no es mi actor favorito. Mi actor favorito de toda la vida ha sido James Stewart. Yo tengo pasión por James Stewart. Otro actor de John Ford. Exacto. Y no en todas sus películas, porque James Stewart en alguna película, sobre todo de comedia, sí que a veces tendía a sobreactuar pero en las películas más serias le pasaba un poco lo mismo, ¿no? Que eran las reacciones de un hombre normal, las que podemos tener tú y yo, ¿no? Y eso es muy difícil de impostar. No más nos estaría diciendo James Stewart si pudiéramos hacer una rivalidad entre los primeros planos de John Wayne en Centauros del Desierto y los primeros planos de James Stewart en Vértigo, conduciendo sobre todo, cuáles son los más impresionantes de todo. Vamos a entrar en la típica polémica y ahora ya podemos juzgarla, habéis visto, en pantalla grande, no la polémica, sino esto que has dicho tú de los primeros 40 minutos de Centauros del Desierto, que luego te contaré mi opinión, que son los mejores de la historia del cine, no sé cuánto. Una vez visto estos 40 minutos, aparte de hablar en pantalla grande, ¿te has reconciliado con el resto de la película o sigues pensando que es muy superior que estos 40 minutos? 40 minutos yo siempre digo que... Es que yo nunca he cronometrado la película, pero todo el mundo dice que son 40 minutos. O sea, que a lo mejor son 40. Tampoco, porque todo el mundo dice que son 40-45. Yo entiendo que es cuando empieza la película y está el entierro. Una vez que empieza la búsqueda de Debbie, de alguna forma, es cuando acaba, digamos, los 45. Esa primera parte tan famosa. Bueno, ¿cómo es tu relación una vez vista en pantalla grande? Y luego te diré mi opinión de esos 45 minutos o 40 minutos con respecto a la búsqueda. Que siempre ha habido esa rivalidad extraña en esa película. Pues yo me he redimido con mis propios comentarios y como que reconozco que me retracto. Sigo pensando que sí que es verdad que la película no puedes percibir que existen dos partes. Y yo creo que no sé si eso estaba en el plan original del guión, incluso de John Ford. Hay dos partes muy diferenciadas. Y yo creo que él, a partir de ese entierro, incluso busca establecer esa frontera. Pero vista en pantalla grande, es tan espectacular las imágenes, tan espectacular el ambiente que se crea, tan espectacular todo, que sí que te redime, porque ahora lo que tengo la sensación, yo siempre decía, yo ha habido veces que reconocer que, como mucha gente, he visto la película y al mencionar el entierro la he dejado de ver. La he parado porque quería ver eso. Entonces sí que es verdad... Te agradezco tu sinceridad. Exacto. Sí que es verdad que lo que yo creo que son como dos partes distintas, ¿no? La primera parte seguirá teniendo siempre es que es un prodigio de cómo contar una historia. Es un prodigio narrativo, cerrado... Pero es que la segunda parte gana mucho, Gana mucho. Y luego, sobre todo, el análisis de personaje y el drama. Está más en yo ahora he percibido que está más en la segunda parte. Que la segunda parte no es tan minutos de la basura como en el baloncesto podíamos pensar. Que yo he oído decir que hay gente que lo decía. Y sin embargo, te termina de dar la perspectiva de lo que... yo creo que la película va del conflicto interno de John Wayne. Es un poco de lo que va la película en todos los sentidos, ¿no? De muchos conflictos internos que él tiene. Y la segunda parte la hace muy bien. Bueno, obviamente todo el mundo que esté escuchando este programa hasta ahora ya habrá visto la película, lo conocerá, pero por resumir ya sabemos que la paren y la vean. Es que no sé por qué no habéis visto Centauros del Desierto todavía. ¿Qué habéis hecho con vuestra vida hasta este momento? Bueno, la primera parte ya lo he dicho, llega John Wayne después de muchos años a casa con su cuñada y su hermano, y pasa lo que pasa, hay una matanza, matan a su familia, secuestran a su sobrina. Ahí acaba la primera parte con el entierro de la familia. Y la segunda parte es la búsqueda de la sobrina durante 5 años con el hermano o hermanastro que interpreta Jeffrey Hunter. Para resumirlo, no quiero alargarlo porque todo el mundo conoce la estructura de Centauros del Desierto, todo el mundo de aquí hasta Tailandia o en cualquier sitio. Puede ser, Rafa,
que todo esto de los 40 minutos famosos, que repito, que yo nunca lo he cronometrado, no sé si son 40 minutos, este primer tercio o primera mitad de la película tuviera que ver porque hemos visto Centauros del Desierto en televisión y entonces no lucía como lo hemos visto hace una semana esta segunda parte. Totalmente. Yo totalmente es la percepción que tengo. No, la segunda parte, como la primera parte es más guión, también tiene muchas imágenes y es muy espectacular, pero hay más interiores. Y es sobre todo más la perfección del guión, de cómo te cuenta la historia, cómo las miradas, cómo te cuentas sin contar. La mayoría de cosas no te las cuentas, sino que tú las extraes. En cine, la televisión le juega menos en contra. Mientras que la segunda parte sí que le juega muy en contra a la televisión. Y los colores. O sea, yo sí, lo he comentado al principio. El sistema de vista-visión, yo no sé en qué consiste, no tengo conocimientos técnicos. No sé si es antes o después del Technicolor. Pero por fin hemos visto algo en VistaVision, podemos decir, aunque no lo hayamos visto. Pero es increíble. La tele no tenía. Los anocheceres, los atardeceres son increíbles. Sí, la foto de Winton Hodge, por cierto, por decir que es el mismo director de fotografía del Hombre Tranquilo, que es otra fotografía absolutamente espectacular de John Ford. Pero obviamente, claro, si tuviéramos 20 años y hubiera sido como los chavales que me estaban a mi lado, la primera vez que veo esa película en pantalla grande digo toda la película, aunque obviamente hay dos partes muy claras, toda la película es espectacular. Toda la película es espectacular, absolutamente. Y puede ser que cuando la vuelvan a ver ellos, porque se habrán enamorado de la película en pantalla grande, aunque ya sabemos que las televisiones cada vez son más grandes, sí que pueden entender esos besos en la frente, como digo yo, que le da John Wayne al personaje de Martha, ¿no? Que son los besos más bonitos de la historia del cine, ¿no? Esa relación con su cuñada, esa relación que parece de resquemor con su hermano, que no parece que se ve muy bien, ¿no? Sí. Y como cuentas pendientes, ¿no? Cuentas pendientes, porque obviamente se ha casado con la mujer que ama. Pero también esa esperanza de John Wayne de reintegrarse otra vez a la familia, porque al final, ¿de qué va a Centauros del Desierto? De gente que quiere un techo y una estabilidad, y la vida, o sea, el oeste, la sociedad que estamos construyendo no le deja tener un techo y una estabilidad. De eso va Centauros del Desierto las 2 horas. Está clarísimo. Pues esas cosas tan sutiles, quizá en televisión también se puede ver. Pero hay que decir que en pantalla grande también lucen. Sí. Porque vamos también a quitar un tópico que es los exteriores se ven en pantalla grande y luego los interiores se pueden disfrutar más en pantalla. Cuidado porque los interiores son muy complicados de hacer y pueden ser tan espectaculares. Porque la casa, el rancho de la familia de Ethan Edwards, cómo está rodado eso, cómo está planificado eso y cómo se vio lo que pudimos ver en todas las sesiones en una pantalla grande, es espectacular. Es espectacular cómo ocupa el espacio. Obviamente, yo ya me he dado cuenta más o menos de eso porque es algo que John Ford hace muy bien, porque es uno de los más grandes entre los grandes. Pero viendo en pantalla grande digo, ¿cómo el espacio de una casa está ocupado? ¿Cómo el espacio está ocupado? ¿Cómo hay aire por aquí, hay aire por allá? El centro está ocupado, todo está ocupado, hay una coreografía perfecta, sí. que es alucinante. Hay una escena muy famosa y muy conocida y que en pantalla grande luce mucho, que es cuando llega el que es medio reverendo, medio Marshall, y entonces llega con toda su cuadrilla y están así como la algarabía, el movimiento, etcétera. Es como una coreografía. Claro, con la pantalla ahí fija, ¿no? Luego salió en el debate y lo comentaban los compañeros que llevaban el peso del debate, y es verdad, es como una coreografía de bailarinas, ¿no? O sea, cómo cada uno de ellos sabe en qué situación y sin embargo tiene una naturalidad. O sea, tú sabes perfectamente que eso está estudiado y que cada uno sabía lo que tenía que hacer, que no está improvisado. Pero y tiene tienes una que hacer que sea naturalidad. natural. Claro. Porque si haces una coreografía, sabes, pues ves un ballet y sabes que es artificial, ¿no? Pero si ves una escena de una familia que tiene que ser real que la gente se mueva de una forma un poco natural. Y luego hay otra cosa que me gusta mucho de los interiores, que es algo que digo yo a veces cuando grabo el programa, que es que sean reales aunque sean decorados. Que una casa parezca una casa. Y una casa pues tiene habitaciones. Y hay un momento en que Ward Bond, un momento muy famoso, en que Martha abraza el abrigo de John Wayne y Ward Bond lo está viendo. Obviamente es otra pista de que sabemos que hay una historia de amor soterrada. Pero lo que más me gusta no solo el abrazo, que está muy bien y es muy clásico, sino que veamos otra habitación. ¿Sí? Porque a veces entramos en una casa y solo vemos el salón y decimos, pero es una casa, ¿habrá un aseo o habrá no sé cuánto? Y es esa dictadura del decorado. Obviamente estamos en un decorado, pero estamos en un decorado que tiene vida, o sea, que tiene habitaciones. Y eso se ve muy bien en la pantalla grande. Sí. Y ¿no tienes la sensación, Raúl, de que
es curioso cómo ha habido una pérdida de esa capacidad, ¿no? Es decir, se supone que cuanto más avanzado el tiempo, pues más capacidad técnica tenemos para hacer un decorado y mejor se hace un decorado. Y sin embargo, las películas, no hablo de hace 5 años, no hablo de 5 años, hablo de fácilmente 20 años y tal. Mi percepción es que los decorados de interiores son muy malos en las películas. Que los decorados son los mismos. ¿Has visto películas españolas donde es la misma casa Sí. siempre? Y películas que están muy bien, pero que... Sí, digamos, pero hay poco, la... ¿no te da la sensación de que hay Claro. poco cuidado? De que como que interesa mucho, lógicamente, el cine actual, el abuso del primer plano, importa muy poco lo de... No está cuidado, no está hecho como con amor, ¿no? Está hecho como... Y la película transmite eso, el gusto por el detalle, ¿no? Yo me fijaba mucho en la casa, pues las cosas que hay colgadas en la pared, que es como que está estudiado el detalle, que son cosas que tú te imaginas que en una casa en mitad del desierto pues tendrían, ¿no? Entonces, está... O son casas que parecen muy iguales todas, o son casas tan recargadas que no parecen casas. O sea, yo, si vamos a ver una película, perdón, no me quiero meter con el cine español, pero es que en esto tengo una puya desde hace años de que las casas, especialmente en el cine español, y ya casi todo el cine, joder, es que se nota mucho que no son casas. Que tienen alma. Que no tienen alma, o que hay pocas cosas, o que hay muchas colocadas sin tonos de una forma aleatoria y que ahí no vive nadie. Entonces no te puedes creer que ahí vive nadie, ¿no? Y ver en pantalla grande un rancho, hemos visto un rancho. O sea, ¿cómo era un rancho en el oeste? Centauros del Desierto. Eso era un rancho, cómo ponen la mesa, cómo se mueven todos por los personajes. Uno entra en una habitación, sale. Es un rancho. O sea, es un rancho y es una casa de un rancho. Eso te lo crees, y eso en pantalla grande es donde ves cómo el espacio está ocupado. Sí, y luego yo insistía, yendo incluso más allá, ¿no? Vamos, fíjate que estamos yendo de lo más general a lo más concreto. Estamos hablando del exterior, estamos hablando de la casa, y yo lo he apuntado anteriormente, a mí me fascinaron las caras. Y yo no sé nada de técnica de cine, pero el color que tienen las caras, no sé. Sí. Sí. Yo no sé nada, hablo como alguien que no entiende nada. Imagino que detrás de eso hay todo un tratamiento de la luz, hay todo un tratamiento de las cámaras, etcétera. Pero me parecieron fascinantes. O sea, y luego la distancia, como la distancia es justa. Es una distancia en la que la cara no te agobia, pero tampoco está lejos. No sé, me parece que está muy medido, ¿no? Y claro, solo en una pantalla de televisión, al escalarse la pantalla, sí que pierdes esa perspectiva de cómo debió estudiarse, a qué distancia, en qué enfoque, en qué marco estaban las caras. Claro. Es muy, muy espectacular. En el año 56, ¿quiénes iban a ver la película mayoritariamente? Al cine, que además es una película que funcionó muy bien en taquilla. Entonces estaba hecho para que la gente la viera, además en VistaVision, en una pantalla grande. Estaba estudiado para eso. Claro. Es el problema, y aquí entramos en la parte rancia, donde vamos a ser un poco nostálgicos, de que ahora, desgraciadamente, ya estamos pensando en verlo en una pantalla de televisión. Claro. Que son muy grandes, es verdad, pero sigue siendo una pantalla de televisión. Con lo cual pues vamos a imaginarnos que es una pantalla de la tele y bueno, está viendo el móvil uno, no sé cuánto, cuando antes había una sala de cine y la atención tiene que ser máxima. Y posiblemente, yo hablo aquí, toco un poco de oído, pero posiblemente la idea de que cuando el director o el equipo de producción ya graba la película y ya está pensando en que los encuadres, en que las escenas queden bien en una pantalla de televisión más que en la del cine. Es decir, que ya esté buscado de propósito, es decir, que el contexto, el cuadro, ¿no? El destino de la película sea ya el de una pantalla más pequeña, ¿no? Sí. Claro. Ese es el problema, y sobre todo con las plataformas. Ya se hacen películas directamente para plataformas y obviamente les da igual una pantalla de cine. Les da igual por mucho que las pantallas sean grandes, de momento no son salas de cine. O sea que... En esta labor de descubrir la película a través de la pantalla grande, o en qué ha cambiado la pantalla grande, fíjate que siempre se había planteado, yo también lo compartía porque yo decía que era una de mis 5 escenas favoritas de la historia del cine, que es cuando Marta abraza el avión, cómo te cuenta tantas cosas. Sí. Sin embargo, fíjate que después de ver la película en pantalla grande, no sé si he cambiado o he completado esa escena con cómo, yo no me sé los actores, pido disculpas a la audiencia, cómo el reverendo Marshall bebe mientras que está mirando de reojo a John Wayne, mirando de reojo a Marta. ¿Sabes qué es lo que más recuerdo de lo que vimos hace una semana? Esa escena. Sí, ¿verdad? Y entonces yo todavía pensaba que lo mejor era en la escena de ella abrazando, pero digo, mira, no sé si es completar o sustituir directamente. Me parece un prodigio esa composición de ellos dos. Esa composición de ellos dos y el 3, el que está mirando, como medio no quiero mirar, pero quiero mirar, bebo el café, no sé cuánto.
Eso, joder, me acuerdo perfectamente de cuando lo vimos hace una semana. De eso, Mira, ¿Sí? me acuerdo de toda la película, pero Es de quizá, esa escena. es quizá de las escenas que más se recuerdan, posiblemente, puede Claro. ser. Porque mira que no lo hayamos comentado, y hemos coincidido en... No, hermano, Centauros del Desierto, que haga la gente una prueba, si tiene un ordenador, que busque el título en Google de The Searchers, que es su título original, o Centauros del Desierto, y le dé a imágenes. A ver qué sale, qué imágenes salen, porque ¿cuántas imágenes icónicas tiene Centauros del Desierto? Claro. 300.000, 200.000. Pues esa es una de las imágenes. Quiero volver a ponerme rancio porque me las has dejado. Porque tengo la sensación, y aquí voy a pedir perdón a las nuevas generaciones, y pido perdón, porque no va a ser culpa suya. Cuando yo acabé la película dije, la belleza que he visto en esta película, y es una película bastante dura, no es tan dura como la novela que adapta, pero es una historia dura, cruda, luego podemos hablar de eso también, es una de las películas más hermosas que yo he visto en mi vida. Y claro, al verla en una pantalla gigante, eso se multiplicó por 1000. Es una película de una belleza increíble, incluso en su crudeza, ¿eh? Incluso en su crudeza es una belleza. Yo a veces tengo la sensación de que hemos optado por lo feo. Últimamente creo que las películas, no sé, es sensación, y tú, a lo mejor, tú que tienes hijos, hay un cierto gusto por la fealdad que tiene que ver con lo digital, que a veces está muy bien, pero a veces lo digital también es más barato, más rápido. Y lo digo porque veo muchas películas, y hay películas muy hermosas, hay que decir que muy hermosas. Pero hay otras películas, especialmente estas que se hacen para plataformas, que han optado por una cierta fealdad que no tiene nada que ver con la belleza que vimos hace una semana. Y esto sí que es muy rancio, pero en la capacidad de estendalazo de belleza que vimos hace una semana, yo no sé si lo voy a ver en una película reciente. Entiendo que es complicado, es una película que se hizo en 56, con presupuesto, se fueron a un desierto a grabar, obviamente había mucho talento ahí, había mucho cuidado, bueno, parece que fue un rodaje complicado porque se alargó, pero no sé si esa capacidad para captar esa hermosura que vimos ayer la vamos a ver en una película de 2026-2027. Una película, sobre todo, me refiero, hecha para el gran público. Sí que es verdad que películas más, entre comillas, de autor, están más cuidadas, pero películas hechas para el gran público, porque Centauros del Desierto es una película hecha para el gran público, para que la vea la gente, van a poder aspirar a un nivel de hermosura y de belleza y de emoción tanto. Yo creo que no. Yo creo que es imposible, pero porque vivimos en un mundo distinto, con un diálogo distinto, ¿no? Yo fíjate que podemos hablar de hermosura, pero también creo que podemos hablar de cuidado por el detalle, que es de donde nace la hermosura. Entonces yo creo que eso, claro, cuando tú planteas una película para el gran público, yo creo que no se puede dar, a ver si consigo trasladar la idea, porque el que hace una película o el que hace cualquier producto cultural destinado a un público no entregado, no un público que analiza, no un público, digamos, de nicho, sino para el gran público, necesita una cosa esencial y es enganchar. O sea, la capacidad de atención. Entonces, yo creo que hemos perdido como sociedad la capacidad de atención. Yo creo que eso en las redes sociales, sobre todo en la gente más joven, tiene una clara cláusula, tiene una clara culpabilidad. Entonces, el cuidado del detalle es enemigo de que atiendan más de 40 segundos. O sea, de que el cerebro no se nos desconecte. Estamos sometidos a tantos estímulos. Tenemos acceso a tantas cosas. Yo recuerdo cuando era pequeño que pensaba que eso era el nirvana. O sea, era el paraíso, tener acceso a tantas cosas. Pues yo ahora mismo me limito el acceso a cosas porque no soy capaz de gestionar tanto. Y yo creo que esa capacidad de concentrarnos, ellos lo saben. Y por eso las películas tienen ese ritmo tan rápido, porque si no, saben que la gente desconecta. Entonces, puede ser que Centauros del Desierto, una película de Centauros del Desierto, en muchos tramos desconectes. Para la sociedad actual, para el gran público actual. Porque, no sé, es una película que te exige. Es una película que te cuenta más sin contarte que contándote. Es una película en la que no es tan evidente la trama. Hay una trama, digamos, que tú te la puedes tomar en un trama A, película del oeste de toda la vida, o puedes estar entendiendo lo que te quiere contar sobre el personaje atormentado. Yo creo que eso es muy difícil hacerlo ahora. Pero por esta falta de... El otro día leía un artículo de unos neurólogos que decían que incluso están detectando en gente joven un cambio en el córtex prefrontal. Sí. Que les está cambiando el córtex prefrontal y es debido a esta falta de... No sé si tiene algo que ver. A lo mejor es un poco irme del tema, pero yo creo que la falta de atención al detalle ya es buscada o es consecuencia.
y que pues yo creo que es muy difícil que lo podamos volver a encontrar. Bueno, decir que mi crítica es un pequeño apunte. Por ejemplo, se ha estrenado una película recientemente que es de estreno y es para el gran público, que se llama Proyecto Salvación, y esa sí que es una película hermosa que junta imagen digital y artesanal, y es una película donde es bonita, me refiero que se ve todo lo que está, se ve. Es una película que se ve, que yo creo que lo siento, pero yo abajo estoy ciego, pero cada vez las películas no veo lo que... No las veo. No las veo por lo digital o por lo que sea. Es una película que luce, digamos. Como igual que Centauros del Desierto. Es una película que la ves en pantalla grande y luce. Sí. Mis hijos la han visto. Tienen mis hijos, para los oyentes, Raúl lo sabe, pero los oyentes no, tienen 22 y 20 años y han vuelto enamorados. Claro. Me han dicho, tenéis que ir a verla, tenéis que ir a verla. Es un ejemplo de hacer una película para todo el público, que luzca y bien. Hermano, es un ejemplo para muchas cosas de hacer un cine popular y hacerlo bien, que también se puede hacer. No, hermano, esto de la atención es interesante porque yo sospecharía que... ¿Cuánta gente crees que sacó el móvil hace una semana? Éramos 200 personas para ver algo. Yo creo que poca, pero no sé si porque yo estaba tan alucinando viendo la pantalla que no me fijé, pero no tuve la sensación de molestia. Es curioso porque hemos hablado de la primera parte y siempre el patito feo siempre ha sido la segunda parte de Centauros del Desierto, que a mí me apasiona toda la película, porque es verdad que hay dos partes, pero para mí no son tan distintas, y la segunda parte siempre me ha vuelto loco. Pero es curioso lo que hablabas de la trama y la atención. Vamos a centrarnos en lo que es la trama de la segunda parte. La trama de la segunda parte son dos tíos buscando a una persona y ya está. Y es verdad que pasan cosas en otras obras, pero no pasan tantas cosas. No, es una película que maneja la elipsis de una forma... Es una película rarísima, extrañísima, porque pasan 5 años, pero a veces parece que han pasado 3 años y dan escena, como vueltas, ¿no? Hay una escena como que es una carta, etcétera, y cuando te das cuenta y te dices, es que me está contando que han pasado 3 años entre una escena y la otra, ¿no? Es el guión prodigioso de Frank S. Nguyen, de la novela, que recomendamos la novela de Alan LeMay, que es famosísima, que es mucho más cruda que la película, pero es una novela, y es una novela que está editada en español y que la podéis encontrar perfectamente. Además, estoy seguro que muchos, si lo estáis escuchando, ya la habéis leído. Pero tiene una ¿cómo es? Una estructura narrativa rarísima. Rarísima, porque de repente se ponen a una persona a leer una carta y vamos a escuchar lo que hace en 3 años, una carta de además un tío que no sabe, se supone que no sabe escribir casi. Y entonces van pasando cosas que en realidad sí, se van acercando al villano, que es Scar, que es Cicatriz, que es el que ha secuestrado a la sobrina, pero tampoco pelean con un indio, no sé cuánto. No en vano da la sensación que dan giros sobre el mismo sitio. Me hace mucha gracia que sea una película que acabe donde empieza. Sí, y sobre todo que cuando al final los encuentras, la sensación que tienes es, bueno, y para encontrarlos de una forma tan fácil han tardado 5 años. Claro, porque al final vueltas. Es que claro, exacto. Dan vueltas. Hablan con uno que está en un bar, no, que yo sé dónde está, que... No sé, es como... Dan vueltas y en realidad, vamos a decir que no pasa nada, pero están pasando muchas cosas, ¿no, hermano? Ahora vamos a hablar del tema moral, hemos hablado de la belleza, de las estructuras y de la cuestión ética, que es muy interesante para poner ejemplo a los jóvenes, que hoy es nuestro objetivo, o a la gente que vimos la película. Siempre se ha hablado de Centauros del Desierto sobre el tema del racismo, que es muy importante. Obviamente el personaje protagonista de John Wayne, Ethan Edwards, es racista, es claramente racista con los comanches, claramente racista con la persona que le acompaña en la búsqueda, que es mestizo, que solo tiene un octavo de Cherokee, creo, de sangre Cherokee. Es un personaje claramente racista. Y aquí ha habido siempre una confusión que yo creo que está superada, porque para mí, y eso lo pensé, incluso viéndola de niño, es una película claramente antirracista, de las más antirracistas de la historia. Había una confusión ideológica con la ideología de John Ford, con la ideología sobre todo de John Wayne, con la cuestión de que es una película que es claramente racista, cuando obviamente creo que es lo contrario. Que el personaje es racista, ¿no? Pero eso no quiere decir que la historia que te cuenta lo sea. Claro. No, mano, ¿cómo te crees que una persona joven se enfrentará a eso? Creo que quizá en el 56 no, cuando tú y yo la vimos. 80, años 80, 90. 80, cuando la vimos, años 80. Eso podía estar más en duda porque, bueno, la cuestión del racismo, que sigue siendo una lacra, pero quizá estas nuevas generaciones sí que entiendan eso de lo que se les está contando, porque quizá en los 80 había una confusión de que poner un personaje claramente racista en una película
te hace una película racista, cuando creo que es el contrario. Creo que el problema venía de que el personaje racista es John Wayne, que es un icono, que es un héroe en muchas películas, y eso puede dar una confusión. Yo creo que para hacer una película antirracista necesitas un personaje racista, y este es John Wayne. Y además que el personaje racista le acompaña su sobrino, que no es sobrino ni nada, que es Jeffrey Hunter, que es mestizo, que es el héroe de la película, que es el que rescata a la sobrina, que es el noble, el que es el noble, y que es en contraposición del personaje de John Wayne. Y es el que hace evolucionar al personaje de John Wayne. Claro, porque el personaje de John Wayne, yo creo que sobre todo el corte antirracista, porque yo creo que es uno de los temas de los que habla la película, es la evolución del personaje de John Wayne, de Ethan, como él en realidad no es igual, aunque la película empiece y termina en el mismo punto, yo creo que está buscado porque la película empieza y termina en el mismo sitio, pero sin embargo el personaje ya no es el mismo, no ha cambiado, y tú has visto esa evolución, has visto cómo él, digamos, la escena final en la que él coge a una de las escenas casi al final, coge a esta persona que están buscando, a la sobrina que la está buscando, etcétera, y la abraza y la acepta, ¿no? Cuando en realidad parece que la idea que él tenía era pegarle un tiro porque era medio, ya se había hecho india. No sé, es un acto de redención, yo creo que contado muy bien, ¿no? Y es el personaje de este sobrino el que le va, con su ejemplo, con su forma de hablar, de comportarse, de ver las cosas, le va un poco haciendo cambiar, ¿no? De todas formas, yo, en relación con lo de los años 80, a lo mejor voy a meterme en un jardín métete. Que no debería. Métetelo, por favor. Sí, pero... ¿Qué te saco? Claro, no, en los años 80... Claro, te habla la visión de los años 80 de un niño. A lo mejor los años 80 de una persona de 30 o 40 años era distinta, pero la visión que teníamos cuando veíamos películas de vaqueros es que los vaqueros eran los buenos y los indios eran los malos. Ya ves tú, esta gente, estos indios que vienen a cortar cabelleras y a matar a estos pobres granjeros que están intentando forjar una vida y llevar la civilización. Ya ves tú que era un poco la Esto visión. Me recuerda, ¿no? Desde España, claro. De llevar la civilización a... Claro, que por acción o por omisión yo no lo sé, pero era un poco la visión que trasladaba el cine de vaqueros muchas veces, ¿no? Y sin embargo, vista después, yo creo que esta es una... No lo sé, como digo yo, aquí hablo un poco soy un poco un intruso, ¿no? Pero no sé si hay muchas películas antes en la que se empezase a replantear esta visión, que yo creo que la película sí que lo hace, ¿no? Sí que humaniza un poco más a los indios, sí que te deja... No sé, hay una escena que comentábamos. La matanza de indios. Claro, exacto. O por ejemplo, como el jefe dice que él ha perdido también a 2 hijos. Claro. ¿No? Entonces, como que son intentos de decirte, mira, es que esto a lo mejor lo puedes ver de otra forma, ¿no? Y entonces, en ese sentido, es antirracista, ¿no? Por todas esas cosas que te va contando y te va un poco pues dando otra visión de no simplemente los indios son muy malos, llega el séptimo de caballería y los mata a todos y son todos muy buenos, ¿no? Que era un poco la dinámica de muchas películas. De manera, una secuencia tremenda, que es esa matanza de indios y estas mujeres rescatadas que luego van a la cabaña, que es una parte casi de terror. No, mano, hablando de terror, se me olvidó decir la primera parte, que cuando la vi de niño, y siempre que la he visto, y la he vuelto a ver y la he vuelto a sufrir, uno de los momentos que peor lo paso en el cine, y mejor porque admito la maestría, es la matanza de la familia, que no se ve. Sí, es curioso, que no se vea. La prematanza y la posmatanza. La prematanza, que es cuando la familia sabe que van a ser atacados por los indios, eran comanches. ¿Eran comanches o...? Eran comanches. Eran comanches, sí, eran comanches. Siempre me equivoco. Cuando la familia sabe que va a ser atacada por los comanches y saben que hay una muerte... que seguramente es muy complicado que sobrevivan, intenta que la sobrina, que Debbie, salga. Esa escena me sigue provocando escalofríos de terror, sí. Y no vamos a ver la matanza, no vamos a ver ninguna matanza. Pero esos momentos, que es una escena, no sé si larga, no sé si son 5 minutos, todo lo que puede durar eso, cómo está contado. La tensión, ¿no? La oscuridad que se va un poco haciendo, el grito de la actriz de Pippa Scott, de Lucy Edwards, que por cierto murió el año pasado, ese primer plano de ese grito, la reacción de Marta intentando que Davis huya, todo eso me parecen unos momentos de terror más grandes en la historia del cine. Y haberlo visto en pantalla grande me ha seguido provocando una desazón, a pesar de que sabía lo que iba a pasar. Es decir, que pase esto rápido, ¿no? Y luego la decisión que debieron de tomar cuando hacen la película de... vale, después de esas escenas explicitamos el ataque, la muerte, ¿no? Claro. Y cómo, sin embargo, yo creo que la decisión correcta es la que toman, el no hacerlo. Porque dota de más tensión a todas las escenas anteriores. Vale, y después... Las pone en valor, digamos. Sí, vale. Digamos que no explicitamos el ataque, cosa que además, dado
que estamos en la época de los 50, con lo cual tampoco podían hacer mucho porque hay mujeres, ya sabemos lo que va a pasar con las mujeres, la muerte de Martha, como habrá sido, pero ¿cómo hacemos dejar claro que ha sido una muerte agresiva y violenta? La posmatanza es... Si la prematanza es brutal de composición, la posmatanza es tremenda. Donde vemos como John Wayne a su amor lo han matado y hay un traje de Martha ahí que seguramente tenga sangre y porque habrá sido violada antes de ser asesinada. Esa posmatanza me sigue pareciendo dos momentos de terror claramente en la historia del cine. Y haberlo visto en pantalla grande me ha seguido provocando esa misma desazón, ese mismo terror. Y luego la maestría que tiene John Wayne actuando cuando ya van buscando a las dos sobrinas. Sí. Y entonces él se desvía en un momento dado y te da a entender, bueno, te dice que la ha encontrado muerta. Los gestos de, digamos, de rabia, de asco, de impacto, que sin verbalizarlo, porque él viene a decir que la ha encontrado y la ha enterrado simplemente, ¿no? Y como tú, sin embargo, entiendes perfectamente todo lo que ha pasado, que no hace falta que te lo cuente, ¿no? Él se lo dice después, ¿no? Oye, encontré... no sé, me parece como contar algo sin contarlo, ¿no? Me parece fascinante. Es fascinante, y John Wayne aquí hace otro primer plano, que es cuando encuentra a Lucy muerta, que no lo vemos, claro, y se lo cuenta a su prometido, que les acompaña. Que quizá no debió contárselo, que es Harry Carey Jr., uno de los actores clásicos de John Ford. Cuando se lo cuenta, él le insiste, ¿no? Como que le insiste no sé cuánto, porque, bueno, hay que decir que el prometido piensa que todavía está viva porque ha visto a alguien con un traje. Que otro momento tremendo, siempre recuerdo, es cuando dice, no, es un indio vestido. Que siempre... Me imagino al indio vestido con el traje, que es una imagen que se me viene a la cabeza siempre. Y él le dice, bueno, no me lo preguntes más, cállate, está muerta, no sé cuánto, ya está. Esa mezcla de rabia que tiene el personaje, de dureza, de crudeza, de decir, bueno, está muerta, pero seguimos avanzando. Son momentos muy crudos de la película, porque hay que decir que es una película, como te he dicho, muy hermosa para ver en pantalla grande, pero es bastante cruda para los años 50. Es bastante cruda, hablamos de una matanza, hablamos de una búsqueda, hablamos de un final, que luego hablaremos, que si es un final feliz o no. Y no sé si en un mundo como este, tan insensibilizado, en eso es lo que yo aporto de este mundo, no sé si estás de acuerdo conmigo, ese nivel de violencia pero que no se muestra, ¿cómo crees que puede llegar a un espectador joven? Hemos hablado cómo un joven puede ver el racismo, pero ¿cómo puede ver la violencia que no se ve? Porque no es una película muy violenta, no hay duelos, no excepto al final, y ni siquiera se dispara a alguien o se dispara en off. Ese mostrar la violencia de esta manera, ¿cómo puede lo habrá asimilado algún espectador joven hace una semana? Pues yo tengo mis dudas, porque llevamos en una espiral de muchos años en lo que vemos es tan bestia, no solo en el cine, que yo creo que el cine ha abusado del efectismo de la violencia, de la pelea, de las muertes, de cada película te mata al malo de una forma más espectacular, sino también la realidad. O sea, un telediario, ¿no? Está como los telediarios ya no tienen esta idea de, bueno, no vamos a enseñar estas imágenes porque son muy duras, sino que yo no entro si está bien o está mal, si es correcto o no es correcto, pero estamos como, digamos, muy expuestos, ¿no? A la crudeza del mundo y a la violencia. Entonces, si estás revisando unas imágenes, a lo mejor tendrías que plantearte si tiene alguna utilidad ponerlas. Claro. O a lo mejor sí, porque a lo mejor, no sé, en determinados hechos que estamos viendo en la actualidad, ver la crudeza te sensibiliza en contra de esos hechos o te permite dimensionar las atrocidades que se están cometiendo. O sea, es un debate difícil. Sí, ¿y dónde está el derecho de esa persona que sufre la violencia? Porque a lo mejor no tendría que... Pero el caso es que, con independencia, que no es el debate del programa, de lo correcto o no, sí que ha generado, digamos, callo, ¿no? En la gente. Yo creo que... ¿Y sensibiliza a nuevas generaciones? Sí, y a nosotros también, creo yo. A todo el mundo. A todo el mundo. Entonces, claro, lo que pasa es que nosotros veníamos de una vivencia en el que ese cine en el que no se hablaba, no se mostraba, pues lo conocíamos. Yo no sé si las nuevas generaciones tendrán esa percepción. Es decir, lo vivirán igual que nosotros. Yo creo que no. Me has comentado que tus hijos no habían visto la película. No la han visto. No la han visto. Y mira que les he insistido 1000 veces, pero yo he sido tan pesado. Tus hijos vendrán al programa. He sido tan pesado con esa película que he conseguido que no la vean. La verán. Yo me aseguraré. Sí, pero ¿cómo crees que tus hijos, perdón por poner a tus hijos, pobres chavales, conocemos, sí, exacto. El entorno. No voy a decir la película, luego a lo mejor te pregunto por ella. Esa escena de pre-matanza, esa familia que sabe que va a ser atacada y va a morir, esa noche, ¿cómo la recibirían exactamente? Estarían viendo, no voy a decir,
no voy a decir que no les importaría, claro que les importaría, pero no sé si les impactaría tanto como a la sociedad de los años 50, porque es una escena que seguramente impactó mucho en los años 50. Yo creo que no les impactaría. De hecho, me veo parando la película diciendo, es que esto es muy trágico. O sea, es que mírate, tú piensas que estos son tus padres. Sí, porque yo creo que tienen ya tanto callo hecho emocionalmente, ¿no? Y tanto. También hay una característica de la sociedad actual que es un poco el alejamiento, o sea, la despersonalización del dolor, ¿no? El alejamiento, cuando otro le duele, eso no lo hacemos todos, ¿no? Estás en el trabajo y alguien te viene y te dice que tiene tal enfermedad o tiene no sé qué, sí, le dices 4 o 5 cositas, pero bueno, no me hables tampoco mucho y no me cuentes mucho que a lo mejor no quiero saber tanto, porque no quiero. Entonces yo creo que tenemos tanto callo hecho que yo creo que no percibirían la carga dramática que tiene la película, y entonces no sé si eso les permitiría entender bien la película después. Pero claro, la película yo creo que marca la diferencia entre las dos partes de la película y realmente pues es el momento dramático o trágico que explica la evolución del personaje de John Wayne, ¿no? El tormento que sufre, el sufrimiento y cómo él realmente, pues a mí es que la película, yo estoy aquí haciendo de un lado a otro, me gusta mucho más el nombre en inglés. Sí, pero porque te define, lo tenía apuntado de que porque en una palabra, es verdad que el nombre español es muy bonito, pero no hay que minimizar porque el nombre tiene muy mala leche en inglés. Claro, Dan el email de la novela y que luego es en la película. Pero porque como una palabra te ha definido la película. Claro. Los que buscan. O sea, claro. es que ¿de qué va la película si no va de eso? Es verdad que no buscan a dos sobrinas, ¿no? Sí. Es un prodigioso título español y siempre se dice, oh no, el título español mejora mucho de la película, pero los buscadores mejor que tirado con muy mala leche. Sí, mejor que el mexicano, que una espectadora. Sí, que era entre el amor y el odio. Sí, primero odio, luego amor, o no sé, una cosa lamentable. Lo siento, hay mexicanos que nos escuchen, pero mexicanos. En España también hemos hecho muchos títulos malísimos. Hemos hecho títulos malísimos. Centauros del Desierto está bien, pero con el tiempo me gustan mucho los buscadores, porque ¿de qué va la película? Lo que hemos dicho antes. Va de personas que buscan un hogar, va de personas que buscan obviamente a su sobrina o a su hermana, va de personas que buscan venganza, va de personas que buscan algo y que nunca lo van a encontrar. Claro. O sea, da vueltas, porque la película es son personas dando vueltas. O encuentran cosas distintas, ¿no? Yo creo que muchos de ellos encuentran algo alguno de ellos encuentra, por ejemplo, el personaje protagonista, yo creo que es un buscador, busca, yo creo que él tiene. No te lo cuentan, no te dicen porque intuyes que algo tiene que ver con esta relación amorosa que ha tenido con Marta y con que se casase con su hermano, pero también te dejan entrever que es alguien que viene de un sufrimiento previo, de una guerra. Claro. Exacto. Entonces notas que es un personaje que algo le ha pasado y algo tiene su alma que la atormenta y él busca una redención, busca y lo busca en el odio, lo busca en la venganza, lo busca, y yo creo que la encuentra. Lo que pasa es que lo encuentra otra cosa. Encuentra la paz. Yo creo que también son gente que busca la paz. En cierto modo, ¿no? Es gente que busca, pues no sé, una cierta forma de tranquilidad. Sí. Ahora vamos a pasar enseguida a la parte final, que obviamente todos sabemos que es mítica y vamos a entrar de cómo la vimos en pantalla grande. Pero la operación que hacen los personajes de John Wayne y Jeffrey Hunter, ¿tú crees que es una operación de rescate o una operación de venganza? Porque se supone que tienen que rescatar a una adolescente que está secuestrada. Pero da la impresión a veces que el personaje de John Wayne lo que quiere es matar para vengar a la muerte de su amada, de Marta, o para quitarse ese dolor que tiene de la guerra, y lo que quiere es deshacerse. En cambio, el personaje de Jeffrey Hunter solo tiene un objetivo, que es rescatar a la sobrina y irse y llevarla a casa. Esa contraposición también está bien de cómo la película habla sobre la inutilidad un poco de la venganza. Sí, la idea de que la venganza no arregla nada, ¿no? La venganza... Sí, o sea, bueno, como he comentado antes, aquí voy a hacer un poquito voy a hacer una elipsis, ¿no? Voy a hacer un argumento a lo mejor muy largo para llegar a lo que quiero trasladar, pero no sé si tiene sentido o tiene utilidad, pero como he comentado antes, yo doy clases en la universidad, doy clases de Derecho Penal. Justo. Y entonces, uno de los temas que explicamos en clases de Derecho Penal, que a los alumnos además es un tema que les gusta mucho, porque no es solo jurídico, sino que es más bien ético o moral, es el tema de por qué castigamos, ¿no? Es decir, por qué cuando alguien comete un delito, la respuesta del Estado es privarle de libertad. Yo les pongo siempre el ejemplo de la pena de muerte, porque como es más extremo, pues, bueno, ¿por qué al que mata le matamos? ¿O por qué le ponemos una pena muy alta, ¿no? ¿Cuál es la justificación por qué hacemos eso? Entonces, lógicamente,
hay una respuesta que además ha sido la respuesta clásica, una de las respuestas clásicas a lo largo de la historia, y que va mucho con el ser humano, que es la necesidad de hacer justicia, ¿no? Siempre se dice porque es lo justo, porque si tú has matado, algo hay que hacer para que se restablezca la justicia. En realidad yo siempre he pensado que esto es un eufemismo para hablar de la venganza, ¿no? O sea, hacer justicia a través de la venganza. Como que si el delito ha causado un mal, tú causas un mal, ¿no? Entonces yo muchas veces les hago la reflexión, y aquí es donde voy a la película, que yo creo que la película es lo que quiere hacer una especie de reflexión, es si realmente la venganza redime o elimina o compensa el mal que ha causado el delito. Es decir, no lo tengo tan claro, ¿no? Yo siempre no tengo tan claro que porque yo al que ha matado le condene, de esa forma, digamos, que anule, ¿no? Que quedemos empate. Yo siempre pienso, lógicamente, esto va partiendo, que nadie piense que lo que estoy diciendo es que no hay que hacer nada, ¿no? Porque eso es un poco el argumento. Claro, tú no harías nada. No, el derecho penal tiene que existir y frente al que hace y causa daño, pues tenemos que reaccionar. El tema es por qué lo hacemos, cuál es la justificación. Entonces yo siempre eso lo he pensado en las víctimas, ¿no? Las víctimas, cuando yo siempre digo que es muy distinto plantearte este dilema cuando tú eres víctima o cuando no eres víctima. Cuando no eres víctima, cuando te plantean esto, tú sí que dices, no, hay que meter la mano dura, hay que meter mucho en la cárcel, hay que responder salvajemente. Y yo digo, ¿por qué no has sido víctima? Porque muchas veces cuando observas a las víctimas, y esto está estudiado, la víctima le dices, no, mira, el juez condena, la acaba de condenar a 20 años de prisión. Sí, y se alegra. Pero tarda poco tiempo en pensar, bueno, y mi familiar sigue muerto. O sea, esto realmente... Y muchas veces, por ejemplo, hay una película que yo recomiendo a todos los... que seguro que la ha visto todo el mundo, pero que no la haya visto yo, que es Maisabel. A mí en este sentido me parece un prodigio, ¿no? El cómo muchas veces a la víctima le reconforta más el que le pidan perdón, o el que le expliquen por qué hiciste esto, o el que diga, mira, lo hice mal y no puedo reparar el daño que has hecho. Entonces esto nos cambia mucho esta visión, ¿no? No se tiene algo que ver con Centauros del Desierto. Tiene mucho que ver porque vemos como una contraposición entre los dos personajes, ¿no? Que es el personaje de Jeffrey Hunter, que en ningún momento dice yo quiero matar a alguien o no sé cuánto, siempre está obsesionado con rescatar a su sobrina, es la única obsesión, a su hermana. Y con evitar que sabe Wayne, que Ethan quizá le quiere matar, que está buscando. O sea, fíjate que es una contraposición y un enfrentamiento, digamos, bastante fuerte, ¿no? Dramático, porque el sobrino sabe que necesita a John Wayne para encontrar a su hermanastra, pero sabe que John Wayne la está buscando para matarla. Entonces es una cosa que no te lo cuentan del todo, te lo dejan entrever claramente, pero es una situación, es un tándem muy complicado, porque él sufre el desprecio por tener un octavo de sangre cherokee, no se lo toma en serio, está continuamente manifestando el odio, y además sabe que le está ayudando a encontrar a alguien para al final matarla, cuando él no quiere que es lo que ocurra, ¿no? Entonces es un poco el, bueno, yo te acompaño y cuando lleguemos a ver qué hago para que no la mates, ¿no? Entonces... es una tensión, la palabra quizás es una tensión que hay entre los dos muy grande, ¿no? Porque los dos buscan pero con un objetivo muy distinto y contrapuesto. Es curioso como el personaje de Jeffrey Hunter, que quizás es el que más ha perdido, porque John Wayne acaba de llegar a casa. Jeffrey Hunter ha perdido a su familia. Él había perdido primero a otra familia porque es adoptado y vuelve a perder otra vez a su familia. Es el que entiende que hay que ir para un futuro, quizás el futuro de Estados Unidos. Me ha encantado mucho el personaje de Vera Miles, que no hemos hablado, que es la prometida del personaje de Jeffrey Hunter. Por cierto, Vera Miles todavía está con nosotros hoy cuando estamos grabando, tiene 95 años, una de las legendarias de clásico, musa de Hitchcock. Bueno, el personaje de Vera Miles, tú entiendes que es un personaje, vamos a decir, voy a quedar con la película, progresista algo, digamos, porque su prometido, que es el personaje de Jeffrey Hunter, es mestizo. Con lo que decir, ¿no? Qué bien, cómo acepta a una persona india, no le importa, no sé cuánto. Lo último que vemos de la película, que a mí me dejó muy impresionado y nunca había pasado en ello, es como cuando Jeffrey Hunter va al rescate final de Debbie, de Natalie Wood, ella le dice que no vaya, no sé cuánto, porque ella debería estar muerta. Ella debería estar muerta porque ya es india, ya está con ellos, ya tiene el cerebro, ya es una india absolutamente y debería pegarse un tiro, creo que dice. El personaje que durante las 2 horas hemos entendido que es un personaje positivo, que tiene pues, que se va a casar. En la novela es diferente, pero se puede empezar a casar con un mestizo, con lo cual no tiene ningún problema con los indios, no sé cuánto. Pero acaba diciendo, lo último que vemos de ella es que se pega un tiro porque ya es una india débil. Es curioso como el odio, me refiero, es algo terrible
Sí. que inunda a todo el mundo. Lo digo porque está muy bien que sepamos que el personaje de John Wayne es racista, pero yo creo que todos los personajes acaban... La violencia es lo que engendra. Un odio que llega hasta la médula y que afecta incluso a las personas más buenas, sí, o más tolerantes. Y eso sí que te puedo asegurar que eso ha llegado hasta la historia de toda la humanidad y llegará hasta que un eclipse o un meteorito normal. Lo que dice alguna canción, que el odio une más que el amor, ¿no? El odio es lo que decía Martin Luther King, el odio solo engendra odio. Tú fíjate que también lo que yo creo que nos muestra el personaje de Vera Miles, y en ese sentido que tú comentas, es como el hartazgo o el miedo a perder algo te puede llevar a contradecirte y a caminos que no quieres explorar o que no te parecerían correctos en condiciones normales, ¿no? Yo creo que un poco lo que ese personaje nos muestra es el de una persona que tiene muy claro cuál es su futuro, que tiene muy claro que quiere casarse y formar una familia, que tiene claro desde hace mucho tiempo quién es la persona con la que quiere construir ese futuro, que al fin y al cabo es una forma de construir todos una nación, ¿no? Incluyendo a todos, pero sin embargo topa todo el rato con una persona encabezonada en buscar, que la abandona continuamente, que nunca está, que está 5 años fuera. Entonces esa frustración que yo creo que siente ella, yo creo que es la que habla por ella. O sea, cómo ese odio es capaz de, o esa frustración o esa pérdida o esa renuncia o le lleva al odio y le lleva a desear la desaparición de su problema. O sea, ¿cuál es el problema para que este chaval vuelva aquí y se cumplan mis sueños? Bueno, que desaparezca. Yo creo que ese pegarse un tiro tiene que ver con que desaparezca el problema y que no tenga que buscar a nada más, ¿no? Que las causas parecen muy nobles al principio, pero que cuando nos cuestan sacrificio y nos cuestan trabajo, etcétera... Sí, lo digo porque todos estamos en ese barco. Claro, exacto. Yo creo que el personaje lo retrata muy bien, ¿no? Como ella se harta, hasta el punto de querer casarse con una persona. Es un empanado, o sea, es muy fácil decir que es un empanado, ¿no? Está muy bien retratado. La novela, perdón, spoiler, se casa con el empanado. Claro. Bueno, John Ford la rescató en ese sentido. John Ford la rescató. Y yo creo que eso es, un poco por extrapolarlo al mundo en el que vivimos ahora, eso es la base, bueno, y el que hemos vivido siempre, como decías, eso es la base del populismo. Sí. El populismo esto lo tiene muy claro, ¿no? Como el odio y como el miedo primero, y el miedo conduce al odio, es un arma muy potente, mucho más potente que la racionalidad, o que los ideales, o que lo positivo, ¿no? ¿Cuántas veces, voy a decir 2 preguntas, ¿cuántas veces has visto una persona que quieres, que comparte tus valores? Tú y yo entendemos que somos diferentes, pero tenemos unos valores mínimos. Dice algo que tú pensabas que compartías esos valores y de repente dice algo que contradice esos valores. Habla de racismo, un detalle mínimo, una broma, una cosa muy ligera y dices... Y te aleja. ¿Y cuántas veces nosotros, en nuestra vida, que tenemos unos valores, soltamos esa frase, esa broma, o nos ha afectado algo y decimos, es que estos son así, no sé cuánto? Nosotros, me refiero a ti, a mí y a todos los que nos rodean. ¿Cuántas veces somos un poco Vera Miles en ese final diciendo que se pega un tiro, pero no decimos que se pega un tiro, pero decimos, pero estos son así, claro, ¿no? Exacto. Vera Miles me parece un personajazo de la película y que lo he captado más en pantalla grande, ¿no? Sí, ¿no? Ese miedo, a mí es el personaje que te retrata la frustración y el miedo, ¿no? O sea, yo creo que está harta, ¿no? Está harta de... O sea, ya hay un momento en el que le deja de ver sentido, ¿no? Deja de pensar o sea, empieza a pensar que él está como perdiendo el norte de lo que es lo importante, ¿no? Lo importante es que estés aquí, que formemos una familia ya. ¿Qué se te ha perdido a ti con esta persona que ya lleva 5 años? Pues ya habrá hecho su vida, ya déjala estar, ¿no? Sí. Ese idealismo de él, ella no lo comparte, ¿no? Sí, hermano, es increíble los valores del personaje Jeffrey Hunter. Como incluso a veces duda de decir, bueno, es que a lo mejor ya se ha ido no sé cuánto, pero sigue 5 años perdiendo prácticamente toda su vida y su juventud en una misión que muchas veces parece un auténtico suicida. Ya vamos a entrar al final, pues estamos ya llegando a la recta final del programa, con lo cual vamos a entrar en el final, pero déjame que, como estamos muy profundos, un comentario absolutamente superficial, y es ¿qué es lo mejor también de ver la película en pantalla grande? Joder, qué guapa está Vera Miles. Sí, los primeros planos. Sí. La belleza de Vera Miles es alucinante en algunos primeros planos que dices, bueno, Dios mío. Sí. Dios mío, si Hitchcock estuviera aquí, estaría, bueno, si lo hubierais visto con nosotros, estaría emocionado. Bueno, vamos a hablar con el final. Es muy curioso porque tú y yo sabíamos
¿cuándo es el final? ¿Qué va a pasar en el final? ¿Cómo es el final? ¿Cuántas veces he visto en YouTube la escena final del Centauros del Desierto? Sí. No hay cálculo numérico para ver cuántas veces. ¿Cuántas veces la he visto esta semana otra vez? Claro. El final. Sabíamos que iba a llegar a ese final maravilloso, uno de los grandes finales, que creo que son, no sé cuánto es, un minuto o algo así, no sé cuánto dura. Pero sabíamos que iba a llegar en pantalla grande. ¿Estabas ya metido ya una vez que llega al final y sabes... Estoy preparado para ver este final ahí con este pantalla. Hombre, lo estás esperando. Es una cosa que como sabes lo que va a pasar, lo estás esperando, porque un poco verlo en pantalla grande te ha fascinado, te ha cambiado la forma, la perspectiva de entender la película, de disfrutar de los planos. Y claro, sabes que viene una sorpresa final, ¿no? Viene un premio final. Entonces lo estás esperando, ¿no? Estás, digamos, ansiando que llegue. Yo al final, junto al final... No sé si me hace tontería hablar del final del desierto, con esa llegada a la casa con Debbie y esa visión desde la puerta, que al final se va a cerrar y va a dejar fuera a John Wayne cuando todos han entrado dentro. Bueno, qué absurdo es contar el final del Centauros del Desierto, es un poco porque todos lo tienen en la cabeza. El final, yo generalmente no lo pongo tanto cuando llegan a la casa como cuando John Wayne coge a Debbie. Sí. Y la reconoce ahí, en brazos. Ahí empieza para mí el final de Centauros del Desierto, que creo que no tiene más diálogos. Se acaban los diálogos. Si fuese una novela... Bueno, yo creo que... Perdona, hay que decir que dice, Debbie, vámonos a casa, y ese es el final. Claro, yo creo que si fuese una novela, ese sería el final, y luego vendría un epílogo. Y yo creo que lo demás tiene más la naturaleza de epílogo, o sea, de añadido hacia el final, ¿no? Pero realmente... digamos, la resolución de la cuestión dramática, de la tensión dramática se produce tras esa persecución, ¿no? El sobrino que queda un poco más alejado, el que alcanza y tiene la sensación de que la va a matar, ¿no? Y sin embargo, ese cambio de registro, como él, sin embargo, pues la acepta y la quiere llevar con él en lugar de matarla. Sí, qué sobriedad, porque esto lo he leído, yo siempre que lo hago lo pongo en cuarentena, no sé si es cierto que la escena final era un poco más larga, donde sí había una conversación donde él iba a matarla, pero decía, te pareces a tu madre, y entonces no la mato, y al final creo que John Ford, que era un señor que le fastidiaba un poco las cosas, explicar mucho, el exceso de diálogo, dijo... cógela, cógela y nos vamos a casa y se acaba ya este rodaje, claro, por favor. Y qué escena más simple, que es coge a tu sobrina, que obviamente enlaza con la primera parte, cuando él coge a su sobrina 5 años antes y la reconoce y dice vámonos a casa, y ahí comienza ya la canción que compuso Max Steiner, y comienza esa llegada a casa donde todos entran menos él. Claro, yo antes de esto, a mí solo hay una cosa que viendo la película, es la primera vez que me ha pasado, no sé si a lo mejor porque estaba más metido en la historia, en los personajes, pero hay una cosa que quizá me ha chirriado en la película, que mira que no vamos a poner solo todo bien. No, hay que decirlo que chirrie. Exacto. Sí, y es el cambio del personaje de la sobrina, ¿no? Un poco te presentan que en realidad ya lleva 5 años viviendo con la tribu, que es india, que tiene esa forma de pensar, qué tal, y de repente en una escena en la que el sobrino se infiltra en el poblado indio y consigue entrar en la cabaña, le dice, ¿te vas a venir conmigo? Y dice ella, ¡sí! Y claro, yo lo vi y dije, vale, esto quizás es demasiado simple para el nivel dramático de la película y el desarrollo de personaje, ¿no? Claro. Eso es quizás, debía de ser así, porque no es lo importante, pero... Sí. Parece que la novela, esto es diferente, porque ella sí que ya está imbuida en su pueblo apache. No voy a contar el final de la novela porque ya entenderéis que es un final mucho, mucho más oscuro que el de la película, muchísimo más oscuro, pero sí que está imbuida más en esto, cree que es su pueblo y que no se va a ir, tú no sé quién eres tú para llevarme, ¿no? Entonces cuesta mucho. Yo entiendo que había que resumir. Pero es quizá demasiado rápido. Claro. ¿No? Es un cambio demasiado radical. No malo, esta película, que es maravillosa, es maravillosa por una cosa que me gusta, es que es una película muy rara. La segunda parte que hemos hablado es muy elíptica. Sí. Hemos dicho que pasan 5 años, pero va como todo muy... no es una película que toma su tiempo, pero va muy veloz. No parece que hayan pasado 5 años. 5 años, ¿por qué? Porque a John Wayne le salen canas y al otro le sale barba. Y entonces es muy raro. Da la sensación como si fuera una película de 2 horas y media y le dijeron... No pasó así, parece ser que no era una película de 2 horas. Pero una película de 156 minutos le dijeron, no, tiene que ser 2 horas, porque justo la película dura 118. Cárgate media hora.
y que se hubiera cargado todas las escenas del medio. Las explicaciones, digamos. Sí, incluso una cierta evolución del personaje de Natalie Wood o eso, y todo que va como veloz, con unas elipsis rarísimas. Sí. Tiene las elipsis como más raras de la historia del cine, además con esta estructura argumental de la carta que ya no hemos dicho. Y eso hace también que sea fascinante. No lo de Natalie Wood, que yo creo que Natalie Wood se merecía una secuencia como India, de intentar, joder, te reconozco, eres mi hermano. Pero tengo el conflicto interno que ya puede este parecer, es mi pueblo, ¿no? Este es mi pueblo, Claro, no sé cuánto. Interno. Este es mi pueblo, pero obviamente, claro, es todo un poco extraño. No es malo, yo debo pensar que a mí Natalie Wood, a mí sí que ha habido un problema con Centauros, no con Natalie Wood, maravillosa y guapísima como siempre. A mí Natalie Wood siempre me parecía muy mayor cuando veía la película. ¿Por qué? Porque yo cuando la vi ya sabía quién era Natalie Wood. Y para mí Natalie Wood, pues Esplendor en la hierba, ya la veo como una señora mayor. Entonces la veo como una de 15 años y me parece que tiene 25. Sí. Claro, y yo creo que Natalie Wood no debía ser muy bajita. Es que cuando la coge John Wayne, es un bigardo que le cuesta. Entonces siempre me cuesta un poco pensar que es tan niña. Claro. Me parece que que ha pasado más tiempo, ¿no? Claro, desde que no son 5 años, ¿no? Claro, son 5 años, sin embargo parece que ha pasado más tiempo, ¿verdad? Exacto. El doble. Y es el problema que siempre... No es un problema, y me encanta Natalie Wood, pero que si hubiera cogido una chica más añeñada quizá, que hubiera parecido más joven para esa sensación, o a lo mejor eso que se buscaba, que fuera mayor para que pareciera el tiempo. Creo que la cuestión con el tiempo en Centauros del Desierto es tan rara, Se supone que pasan 5 años ahí como, porque eso pasa en la novela, es una carga moral y humana, pero parece que ha pasado como 3 meses. Y parece que la película renuncia a explicarte esa contradicción personal de ella, ¿no? De que le pasa, eso es la historia de la humanidad, como cuando estás a medio camino entre dos culturas no eres de ninguna de las dos, ¿no? Para uno sigue siendo la inglesa a la que hemos raptado y para otros es ya una cherokee, ¿no? Y entonces esa situación de paria, de apátrida, ¿no? que genera muchas veces. Y yo creo que la película renuncia porque no es lo que quiere contar. Quizás es una decisión consciente, ¿no? Como quien dice, es que ese no es el problema que yo quiero contar. Es que el rescate nunca importó. Siento decirlo, lo siento por Debbie. Claro. Es que Debbie nunca importó en la película. Y yo creo que John Ford lo tenía muy claro, ¿no? Que el objetivo no quería desviar el tiro, la atención de lo que importaba, ¿no? Que no importaba, era pues eso, que lleguen a un final de lo que están buscando a Debbie, o están buscando un jarrón, ¿no? Da igual, no importa mucho. Es una excusa para que estos dos personajes encuentren eso y puedan volver a casa. Pero, y aquí ya entramos al final y ya estamos hablando, lo que todo el mundo sabe, ¿no? Todo el mundo entra al hogar, Debbie entra al hogar, y John Wayne se queda fuera. Primero te quería hacer una pregunta. ¿Tú crees que es un final feliz? No. Vale, ahora te pregunto por qué. Yo te diré por qué estoy de acuerdo contigo en que no, es un final agrio. Yo creo que no es un final feliz. Tampoco voy a decir que es un final triste, porque no lo es. Aunque realmente la parte que podría llevarnos a decir que es feliz, como acabamos de decir, es algo que nunca importó en realidad. La parte feliz que vuelve Debbie nunca importó en la película. Claro, Debbie nunca importa. Pero, dicho así, que los pongan los oyentes en el contexto que queremos decir. Pero yo creo que no. Yo creo que no porque eso lo he visto mucho en literatura, ¿no? O sea, John Ford, o en este caso supongo que viene del libro, del autor del libro, no trata con displicencia al personaje de John Wayne y a la evolución que hace. Es decir, parece como que no quiere caer en la moralina, ¿no? Es decir, la película yo creo que nos está explicando una evolución del personaje, de los miedos interiores, de los demonios interiores y de sus muchas contradicciones y actitudes un poco tolerantes, demasiado soberbias, porque su personaje es un soberbio, lo sabe todo, lo hace todo bien, nunca se equivoca, sabe que no hay que coger a los caballos para no cansarlos, o sea, lo sabe todo, parece un personaje perfecto hasta habla Comanche, ¿no? Y sin embargo es un personaje que hace una evolución hacia lo que la moralidad compartida entendemos que es algo mejor, ¿no? Se vuelve un poco más altruista, entiende que la venganza quizá no tiene sentido, parece que como que se reconcilia un poco consigo mismo. Y sin embargo no tiene un premio. Esa mejora, ese hacerse mejor, no le sirve para encontrar esa casa, esa familia, ¿no? Él sigue cerrado a esa vida. Parece como es una vida que le está vetada y que por mucho que haga bien, no la va a conseguir, ¿no? Como que no está en su mano, como que él, y eso es verdad lo que ocurre en la realidad, ya tiene un cartel, los demás tienen ya una percepción de cómo es,
y da igual esa evolución, él no entra en la casa. Y él mismo lo asume, porque él es el que da la vuelta y no quiere entrar, ¿no? O sea, él, no sé, es... Que, por cierto, tenemos que entender que los personajes de Jeffrey Hunter y John Wayne se llevan muy bien, pero tampoco pasan 5 años y son muy amigos. Él le lega eso, Sí. pero porque no tiene a nadie. Exacto. Es más un desprecio a la sobrina. Es un más desprecio a la sobrina. Que con quiere lo dejarlo cual, claro que no es su familia. Quien esperara que se hacen amigos dentro de 5 años, yo creo que Claro. Jeffrey Hunter le dice vete y no vuelvas. Exacto. ya, Sí, ya- por eso- ya por te eso- aguanto 5 años. Claro, por eso la escena parece como que es él el que se da la vuelta y asume que no puede entrar. Sí, pero yo claro. creo que también es ellos que tampoco. Ellos no ves en ningún momento no a le nadie que convencen. y no ves a nadie. No, la escena final yo creo que está él y por detrás pasa la pareja del Sí. sobrino y de Vera Miles. Sí. Y Sí, le, nos hemos le librado de rodean y le adelantan entrando ellos dos. Y se olvidarán y dirán, nos hemos librado de él. Bueno, Exacto. ya si quiere volver a Y- comer, pero es como el familiar que dices, ven a comer, pero Exacto. no te quedes mucho. Claro, entonces no es un final feliz porque te plantea la cuestión de la redención, el cambio, la mejora es una actitud personal, es una victoria personal, es algo que es para ti, pero los demás lo perciben. Es decir, realmente eso te lleva a que los demás también hagan ese mismo tránsito contigo o es un tránsito exclusivamente individual, ¿no? Y ahora te voy a decir una visión que no está con el personaje de Ethan Edwards. Sabemos que se va, luego te preguntaré qué te crees que podrá haber sido de él. Podemos analizar eso ya en la recta final. Pero de la familia que se queda en casa. Es un final, como te digo, yo creo que amargo. Porque el personaje de Natalie Wood, Debbie, Uh-huh. me gustaría que la gente, si ve la película otra vez, mirara la cara de miedo que tiene cuando va a entrar en la casa. Le espera una vida dura, Uh-huh. porque ya no es americana y tampoco es india. Es una mestiza, claramente, y así le van a mirar toda la vida. O sea, y tiene Con recelo. Claro, que tiene 15 años en la película cuando entra. Toda la vida va a sufrir racismo. Veremos si se puede casar, seguramente no. Ya sabemos que una mujer soltera en esa época, lo que pasa, le espera una vida muy dura. El personaje de Jeffrey Hunter sigue siendo un mestizo y se va a casar con Vera Miles. Y serán felices más o menos. Pero al final, como hemos dicho antes, Vera Miles tiene ese racismo que tenemos todos o tenemos muchos, ¿no? Interior. Claro. Y puede ser que ese racismo vaya saliendo cuando el Sí. matrimonio vaya creciendo. Serán felices, Sí. pero Con la siempre- cuñada. Que... y su relación con Debbie. Claro, ¿Cómo va a exacto. ser esa casa va a ser Claro. un lugar feliz? No, no, seguramente no. Va a ser un lugar, no va a ser un lugar tormentoso, pero ese odio muy interno va a seguir en esa casa. Y luego al final todos sabemos que la familia de Debbie y la familia del personaje Jeffrey Hunter, de Martin Pauly, ha muerto. Eso a veces parece que hemos olvidado que ha habido una matanza y ya no el están. hermano, los padres. Y claro. los que les acuden son buenas personas, pero al final no son los padres naturales. Con lo cual, esa casa interior que parece que todos son muy felices, veremos cuánto dura esa felicidad. Sobre todo el personaje de Debbie, que me parece un personaje muy triste, porque sobrevive al final, es rescatada, pero lo que le queda de vida va a ser. No, pero va a porque ser ha muy pasado duro. un martirio. Ha pasado un martirio Sí. en todos los sentidos, ¿no? Ha tenido dos pérdidas. Primero la pérdida de la familia, luego la pérdida del grupo que le acoge, aunque no fuese con su voluntad y fuese un poco, digamos, de manera Y la irregular. pérdida- pero... la pérdida de su identidad. Claro, exacto. No sabe quién es. Y luego, No sin embargo, se le exige recuperarla porque vuelve a este otro contexto. Sí. Y a mí me parece muy interesante la reflexión que me hace sobre qué pasa con Ethan Edwards. Eso, Yo creo que es un y adaptado, acabamos ¿no? con eso. Él se va y me encanta siempre que eso lo he visto en algún sitio, que se va John Wayne, no sé si lo hizo aposta o estaba borracho, pero se va como tambaleando. que eso es algo que me encanta. Entiendo que es un tío que ha pasado 5 Sí. años dando vueltas, pues no estará en muy buena salud. Pero no sé si lo hace aposta, pero como tambalea, Sí, ¿no? Ese como dando final. tumbos, ¿no? Dando Dando tumbos ¿no? en la vida. Sí, sí. ¿Qué pasará con Ethan, no? Yo creo que no se adaptará en ningún sitio. O sea, yo creo que es un personaje del inadaptado. Yo no sé si ese personaje, o quizá tú tengas más perspectiva, era tan habitual en el cine en el año 56, ¿no? Un antihéroe, ¿no? Claro, un antihéroe y pues una persona con sus contradicciones y que tampoco es tan bueno como parece, que no lo hace todo tan desinteresadamente como parece que lo hace, que tiene... Entonces, yo no sé si era tan habitual y yo creo que es uno de los grandes valores de la película y que era el final que merecía, ¿no? Es decir, no hubiese pegado un final en el que todos hubiesen cantado en el fuego y él hubiese sido el padre nuevo de la familia. Entonces yo creo que es la historia de un inadaptado y la inadaptación la lleva dentro, ¿no? Da igual, un poco lo que te cuenta la película, da igual lo que haga, lo que intente, cómo cambie de opinión, él no está hecho para recibir esa vida en comunidad, ¿no? Esa vida normalizada, etcétera. Ethan Edwards llegará viejo en una chimenea. No.
sabemos que no. Sabemos que no. Sí. Y eso me lleva a lo mejor es desviar un poco este final que nos estaba quedando tan bien. Pero cuando veo películas como Centauros del Desierto, me pasa lo mismo que cuando veo Ciudadano Kane, que es otra de mis películas que es muy típica, pero a mí me encanta, ¿no? Cuando te dicen todo esto de, claro, es que esta película es muy importante en la historia del cine, porque es que es la primera que tal, claro, a mí me parece muy bien, pero claro, como tú ya has visto 8 millones de películas que después han hecho lo mismo, pierdes esa capacidad de entenderlo, ¿no? Y por ejemplo, con esta idea del antihéroe sucede, claro, que luego hemos visto ya que se ha repetido tan hasta la saciedad, de forma que de hecho el paradigma en este tipo de películas es que siempre el protagonista es el policía separado, con 2 hijos, borracho y suspendido de empleo y sueldo, que es que al final ya pues como que en Centauros del Desierto corres el riesgo de que no te impacte el personaje, porque lo has visto muchas veces ya, ¿no? Pero, y aparte, bueno, primero te voy a decir una opinión, que eso es para otro programa. Cuando alguien te dice que es la primera vez que se hace algo, duda un poco, porque seguramente ya se habrá hecho antes. Lo que pasa es que esa vez es más famosa que la otra vez que se ha hecho antes. Pero luego lo antihéroe, ¿qué tiene Centauros del Desierto? Por eso hablamos de que es un final feliz, que no tiene nada de feliz. Es que realmente, si lo pensamos, y yo viéndolo otra vez con más atención, con una pantalla grande, Ethan Edwards no cae bien en ningún momento de los 118 minutos. John Wayne ha hecho de capullo 20 veces. Ha hecho de héroe, pero era un héroe de capullo. Y en Río Rojo hacía de un idiota, de un dictador, y siempre tenía esos ramarazos machistas o incluso racistas en otras películas. En La Diligencia, incluso, que es muy anterior. Es un chuleto. Exacto. Es un chulito. Pero te caía bien. Pero tenía cosas. Era héroe, no sé cuánto. En La Diligencia, que luego comentaré una cosa, te caía bien porque era héroe o salvaba a alguien, no sé cuánto. Aquí es que no es muy héroe. Es que el héroe es Martin Pauly, Jeffrey Hunter, que hace todo, que es el que hace el rescate, es el que se pega, es el honesto. El que evita que le maten. El que evita que le maten. Lo que hace... Tenemos que plantearnos si el personaje de Edwards hace algo heroico en la película. Lo que hace es, pues yo qué sé, matar a un búfalo. Pues vale. O no matar a su sobrina, que eso no tiene nada heroico al final. Claro. Con lo cual, es un personaje antihéroe y anti todo. Y eso, y no lo redime John Ford. John Ford podía haber dicho, bueno, viendo el guión de Nguyen, bueno, pues lo metemos en la casa y que coma algo y se quede ahí en un rincón. Pero era obvio que un personaje que ha caído, que es un capullo durante 118 minutos, pues no puedes redimirle. Y eso está muy bien. Porque en estas películas de anteriores tan famosas, al final siempre cae... moralina. Pues ya no soy alcohólico, ya mato al villano. Por cierto, recuerdo... Vuelvo a cuidar de mis hijos, voy al partido de béisbol a ver cómo mi hijo juega... Y ya con esto acabo de por qué es una película tan moderna, revolucionaria o lo que sea. ¿Quién mata al villano? ¿Quién es el villano? Cicatriz, ¿no? Es el villano, el malo. ¿Quién mata al villano? El personaje de Jeffrey Hunter. John Wayne lo que hace es cortarle la cabellera una vez muerto, que es el acto más cobarde y ruin que se puede hacer. John Wayne es un ruin. Es un ruin. Sí. Y es un héroe, es antihéroe. Y sí, es el tío que está dando vueltas para buscar a su sobrina para matarla. Para matarla en realidad. Claro. Con lo cual es algo fascinante de la película. Sí. Pero, y sin embargo, yo insisto, cómo en realidad él en el fondo cambia. O sea, es un ruin toda la película, sí, pero cambia internamente y eso no tiene ninguna trascendencia externa, ¿no? Sí. Es un poco kantiano. Las cosas las haces porque hay que hacerlas, no porque te vaya a ir bien con ellas, ¿no? Y yo creo que eso me interesa mucho, esa visión, ¿no? De en qué medida hacer lo bueno te va a permitir... No tienes que hacer las cosas necesariamente. Yo creo que el personaje John Wayne lo tiene muy claro, ¿no? Esto no me hace mejor, no soy mejor, no me siento mejor, ¿no? Sí. A pesar de que he vencido esa sed de venganza, de odio, de... Sí, yo creo que al final no va a convertir a Ethan Edwards en un señor tolerante, ni mucho menos, pero sí que le veremos con yo que sé, trabajando con los indios, puede ser. Claro. Trabajando con los indios o yo creo que al menos no siendo tan capullo con ellos. Yo creo que es más exacto. No siendo, y sobre todo no pensando que la venganza es el camino, ¿no? Yo creo que exacto. Yo creo que eso es un poco la enseñanza de la película. La enseñanza de la película, que siempre decimos que eso, los americanos les gusta la violencia, que les gustan mucho las armas, pero esto es una película que te muestra que la vida es dura, pero que tú tienes en tu mano no hacerla todavía más dura, que es muy duro asumir eso, pero eso vale para el siglo XXI y para el 56. Bueno, ya sí, aquí dejamos el programa y lo acabamos con una reflexión. La próxima vez que veas o veamos Centauros del Desierto,
Desgraciadamente no serán las condiciones que lo hemos visto. Seguramente vuelva a ser en una tele, no sé si lo verás, yo creo que lo vas a ver con tus hijos un día, en una tele. ¿Cómo será la próxima vez que la veas? ¿Crees que echarás de menos primero ese pantallón que lo vimos? Seguramente sí. Pero ¿cómo será la primera vez, una vez que ya has visto la experiencia total de ver Centauros del Desierto en su esplendor? Yo creo que lo primero pasará tiempo. Sí. Tú fíjate que esta es una película que veo bastante a menudo, entre comillas, para lo que es ver una película y repetir ver una película. Yo creo que va a pasar tiempo porque la quiero tener tan capturada en mi mente y tener ese recuerdo tan incorrupto, digamos, ¿no? Que verlo en una pantalla me va a costar mucho, ¿no? Y yo creo que ya nunca la veré igual. O sea, ya va a ser imposible volver a verla igual. Y entonces no sé si eso es bueno o es malo. Es decir, por una parte estoy contento de haberlo visto en el cine en una pantalla grande porque me ha parecido espectacular, pero por otra parte no sé si ha roto la magia de volver a ver esa película en el futuro. Yo tengo 50 años, espero que me queden bastantes años de vida y muchos años para poder ver Centauros del Desierto, y no sé si me lo ha, como digamos, en cierto modo chafado. Eso de Oscar Wilde, ten cuidado con lo que deseas, porque puedes conseguirlo. Celebraremos el 60 aniversario viendo tu 60 aniversario viendo la película con tus hijos. Sí. Tus hijos, que creo que ya lo has dicho antes, ¿qué crees que opinarán? Tus hijos, ya has dicho que tienen 20 y tantos años. Les gustará. Les gustará porque yo creo que ya están en una edad en la que pueden entender que la película no va de dos tíos buscando a una secuestrada por los indios. Que hemos dicho que no importa. Claro, exacto. Porque ellos ya están en edad de poder entender la idea del bien y el mal, la venganza, el racismo. Entonces yo creo que les gustará. Yo creo que sí que les gustará. Lo que no sé si les convenceré para verla, porque les he dado tanto la tabarra con esta película. Yo creo que ya le tienen manía, ¿sabes? Le tienen ya como... Tus hijos tienen sangre Simmons. Sí. Como Debbie no sabemos qué sangre tiene, pero tus hijos tienen sangre Simmons y están condenados a ver. Voy a decir The Searchers. Sí. Ya hemos dicho que nos gusta mucho el título original. Mucho. Que nos gusta mucho el título original. Y ya lo último, si quieres añadir algo de recomendar la película, recomendar algo de la película, ¿por qué se tiene que ver la película? ¿Por qué debería verse la película? Por cierto, una cosa que decir. No hay que ver las películas porque salen en una lista o porque te digan que tienes que verla. Hay que verlas porque te apetece, pero hay que verlas. Yo, básicamente, ¿por qué hay que ver Centauros del Desierto? Porque es bella. Porque es bonita. Y no solamente en el plano plástico, los planos, lo bonito, sino que es bonita en general, toda, de principio a fin. La historia, la enseñanza, el objetivo. Una película bella. Es una película bella. Y yo recomiendo una cosa que he hecho esta semana, que no he querido ahondar mucho porque ya queda muy poco tiempo de programa, que es ver La Diligencia, que la vi hace 2 días después. Y si podéis, hacer las dos cosas. ¿Sí? Es increíble el diálogo que tienen. Esa película del 39, con John Wayne, que pasan 20 años, casi 20 años después hace Centauros del Desierto. Es increíble una es en color blanco-negro, una supongo que es más espectacular y otra más cerrada. Es increíble el diálogo entre estas dos películas y que confirman que John Ford, vamos a decir claro, era la hostia. Era un director absolutamente alucinante. Aquí nos vamos con una última reflexión que te he dicho antes. Ethan Edwards se queda al final fuera de la unidad familiar. Yo te he abierto la puerta, has entrado y ahora no sé si quieres salir para irte o volverás a abrir a esta puerta, a irte como Ethan, esa puerta de vivir rodando me refiero, como invitado, o volverás. No, yo la voy a dejar, la voy a poner una especie de calza en la puerta para que no se cierre del todo, porque no pueden volver a pasar 7 años. Me lo he pasado muy bien, yo disfruto muchísimo. Yo creo que hay pocas cosas más bonitas y estimulantes y que te hacen crecer que hablar de cultura en cualquiera de sus manifestaciones, y siempre es un placer estar aquí. Entonces, de hecho, incluso ya hemos hablado de algún proyecto, ya hemos hablado de... Repetiremos. O sea, que repetiremos. Y en breve, yo espero que sea en breve. Sí, en breve. Yo creo que seré como Martha. Sí. No tenemos la relación que Martha y Ethan Edwards tienen, pero seré como Martha y haré así y te miraré en el horizonte. Rafa, ven aquí, vamos a grabar. Sí. La verdad es que vivir rodando es, pues eso, lo sientes como una casa propia y muy bonita. Y ya sabes que tú eres propiedad, o sea, eres un miembro más de esta familia. No sé, te iba a decir, somos Jeffrey Hunter y Ethan Edwards, pero no. Por cierto, Jeffrey Hunter, para que nadie me acuse de machistas de cosas. Hemos dicho que guapa está Vera Miles, que guapo está Jeffrey Hunter, que tiene unos ojazos absolutamente increíbles, azules, que son alucinantes. Bueno, Rafa, un placer haberte tenido aquí. Muchas gracias. Y a todos vosotros, hasta el próximo programa.